Nunca imaginé que encontrar a un bebé llorando en medio de la carretera a las 4 de la mañana me convertiría en la mujer más buscada de México y la más odiada por los poderosos. El frío de la madrugada golpeaba el rostro de Jimena Solís mientras esperaba el autobús en la parada desierta de Paseo de la Reforma. Sus manos, agrietadas por los químicos de limpieza, temblaban, no solo por el clima, sino por el agotamiento de haber trabajado 14 horas seguidas, limpiando 3 residencias diferentes en Las Lomas. A sus 32 años, Jimena había aprendido que la belleza que alguna vez poseyó no servía de nada cuando tenías que pagar renta, comida y las medicinas de tu madre enferma. El autobús número 76 finalmente apareció en la oscuridad, escupiendo humo negro mientras frenaba con un chirrido ensordecedor. Jimena subió arrastrando sus pies doloridos, saludó con un gesto cansado al conductor, don Heriberto, quien la conocía de tantas madrugadas compartidas, y se dejó caer en uno de los asientos traseros. Cerró los ojos, deseando que los 40 minutos hasta su departamento en la colonia Doctores pasaran rápido. Pero el destino tenía otros planes. El autobús apenas había avanzado 3 kilómetros cuando don Heriberto pisó el freno bruscamente. Jimena salió disparada hacia adelante, golpeándose el hombro contra el asiento delantero. «¡Dios santo!», exclamó el conductor persignándose. «¿Qué demonios es eso?». Jimena se incorporó adolorida y miró por la ventana. En medio de la carretera, iluminado apenas por los faros del autobús, había algo que parecía un bulto de tela. Pero ese bulto se movía y lloraba. «Es un bebé», susurró Jimena, sintiendo cómo su corazón se detenía por un segundo. Sin pensarlo 2 veces, bajó del autobús. Sus piernas, que segundos antes no podían dar un paso más, corrieron hacia el centro de la carretera. El llanto del bebé rasgaba la noche, un sonido desesperado que helaba la sangre. Cuando llegó junto al pequeño bulto, Jimena cayó de rodillas. Envuelto en mantas color marfil con bordados dorados, había un bebé de no más de 8 o 9 meses. Sus ojos oscuros la miraban entre lágrimas, su carita enrojecida por el llanto y el frío. Lo tomó entre sus brazos y el niño inmediatamente se aferró a ella, sus pequeños dedos apretando el uniforme raído de Jimena. «Shh, shh, tranquilo, mi amor, ya estás a salvo», murmuró ella, meciendo al bebé contra su pecho. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué clase de monstruo abandonaba a un bebé en medio de una carretera? Fue entonces cuando notó la bolsa. Una bolsa de piel color caramelo, con el logo de una marca italiana que Jimena solo había visto en las revistas que las señoras para las que trabajaba dejaban en las mesas de centro. Estaba a 1 metro del bebé, semicerrada. Con el niño aún en brazos, Jimena se acercó y abrió la bolsa. Lo que vio la dejó sin aliento. Fajos y fajos de billetes de 500 y 1000 pesos, perfectamente organizados. Pero había algo más. Documentos. Un acta de nacimiento. Con manos temblorosas, Jimena sacó el papel y lo acercó a la luz de los faros del autobús. Leyó el nombre. Sebastián Fuentes Rentería, nacido el 15 de febrero de 2024 en Hospital Ángeles del Pedregal, Ciudad de México. Padre, Rodrigo Fuentes Rentería. Madre, Valeria Sandoval de Fuentes. El apellido Fuentes Rentería le sonaba familiar. ¿Dónde lo había escuchado? Entonces lo recordó. La señora Pacheco, una de las casas donde limpiaba, siempre estaba viendo las noticias de Sociedad y hablando por teléfono sobre los Fuentes, esa familia de empresarios millonarios, dueños de la mitad de las construcciones de lujo en la Ciudad de México y Cancún. «Señorita, está todo bien. Llamamos a la policía», gritó don Heriberto desde el autobús. Jimena miró al bebé, luego la bolsa, luego los documentos. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Si llamaban a la policía, ¿qué pasaría? Seguramente se llevarían al niño al DIF. ¿Y si alguien corrupto lo entregaba a las personas equivocadas? Porque era obvio que alguien había querido deshacerse de este bebé. Nadie abandona a un niño así por accidente, y menos con $500,000 de pesos en efectivo, pero tampoco podía quedarse con él. Eso sería secuestro, ¿o no? Técnicamente, ella lo encontró abandonado. Lo estaba salvando. «¿Señorita?», volvió a llamar don Heriberto, ahora más impaciente. El bebé había dejado de llorar y miraba a Jimena con esos enormes ojos oscuros, como si pudiera ver directo a su alma, como si estuviera suplicándole que no lo abandonara también. «Ya voy», respondió Jimena, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre.
Guardó los documentos en la bolsa, cerró el cierre y con el bebé firmemente sujeto contra su pecho, caminó de regreso al autobús. ¿Y la policía?, preguntó don Heriberto cuando Jimena subió. El niño estaba solo, don Heriberto. Voy a llevarlo a un lugar seguro. Mañana veré qué hacer, mintió Jimena, sabiendo perfectamente que no tenía ni idea de cuál sería su siguiente paso. El conductor la miró con escepticismo, pero finalmente asintió. Como usted diga, ceñito. Pero tenga cuidado. Ese bebé trae ropa cara y esas mantitas no son de mercado. Alguien poderoso está detrás de esto. No, lo sé, susurró Jimena, acomodándose en el asiento con el bebé, quien ahora dormía plácidamente contra su pecho, ajeno al peligro que probablemente los rodeaba. Durante el resto del trayecto, Jimena no pudo dejar de pensar. Revisó nuevamente la bolsa con más cuidado. Además del dinero y el acta de nacimiento, había una nota manuscrita en papel fino. La letra era elegante, femenina. Perdóname, mi amor. No hay otra forma. Si permaneces con vida, todos moriremos. Tu padre nunca debe saber la verdad. Olvídame, olvídanos. El corazón de Jimena se encogió. ¿La madre había abandonado a su propio hijo? ¿Por qué? ¿Qué verdad no debía saber el padre? Y lo más aterrador, ¿quién más estaba en peligro? Cuando finalmente llegó a su departamento, un pequeño espacio de 2 habitaciones en un edificio deteriorado de 4 pisos, Jimena subió las escaleras con cuidado, tratando de no despertar al bebé ni a los vecinos. Eran las 5:30 de la mañana. En 3 horas tendría que salir nuevamente a trabajar. Una vez dentro, colocó suavemente al bebé en su cama, rodeándolo de almohadas para que no se cayera. Sebastián, así se llamaba el pequeño, dormía profundamente, sus largas pestañas proyectando sombras en sus mejillas regordetas. Era hermoso, claramente bien cuidado y bien alimentado hasta esa noche fatídica. Jimena fue a la cocina y calentó agua. Necesitaba pensar con claridad. Preparó un té de manzanilla y se sentó a la pequeña mesa, la bolsa de diseñador frente a ella. Vació su contenido completamente. Contó el dinero. 520,000 pesos exactamente. Una fortuna. Más dinero del que había visto en toda su vida. Con esto podría pagar los tratamientos de su madre, dejar de trabajar como esclava, tal vez incluso tomar unas clases nocturnas y terminar la preparatoria que había abandonado. Pero ese dinero no era suyo. Y ese bebé tampoco. Volvió a leer la nota, buscando alguna pista. Si permaneces con vida, todos moriremos. ¿Quién escribiría algo así? ¿La madre del bebé? ¿Valeria Sandoval de Fuentes? ¿O alguien más? Jimena tomó su teléfono viejo y buscó en Google. Rodrigo Fuentes Rentería. Los resultados la dejaron helada. Decenas de artículos de periódicos, revistas de sociedad y noticias de negocios. Rodrigo Fuentes Rentería, de 38 años, era el heredero único del imperio Fuentes Constructora, valuado en más de 3,000 millones de pesos. Había fotos de él en galas benéficas, inauguraciones de hoteles, premiaciones empresariales. Un hombre guapo, alto, de mirada seria e intensa. Y había fotos con su esposa, Valeria Sandoval de Fuentes, una mujer impresionante de belleza casi artificial, con ese aspecto pulido y perfecto que solo el dinero puede comprar. En todas las fotos sonreía a la cámara, pero Jimena notó algo extraño. En ninguna imagen Valeria miraba a Rodrigo con amor. Sus ojos eran fríos, calculadores. Entonces encontró algo que la hizo temblar. Una nota periodística de hace 3 meses. La familia Fuentes Rentería celebra la llegada de su primogénito, Sebastián, quien asegurará la continuidad del imperio familiar. ¿El primogénito? ¿El heredero de 3,000 millones de pesos? ¿Y alguien había intentado matarlo? Un gemido proveniente de la habitación sacó a Jimena de sus pensamientos. Sebastián había despertado y comenzaba a inquietarse. Jimena corrió hacia él, tomándolo en brazos justo cuando el llanto comenzaba. «Shh, mi cielo, tranquilo. Debes tener hambre, ¿verdad?» El problema era que Jimena no tenía leche de fórmula, ni biberones, ni pañales, ni nada de lo que un bebé necesita. Tendría que salir a comprar todo eso, pero no podía dejar a Sebastián solo, y tampoco podía llevarlo consigo sin llamar la atención. Mientras mecía al bebé, su mente seguía procesando información. Si realmente alguien de esa familia poderosa había intentado asesinar al heredero,
Entonces Sebastián estaba en peligro mortal, y ahora ella también, porque quien sea que hizo esto vendría a terminar el trabajo. Se asegurarían de que el bebé nunca fuera encontrado. Pero la encontraron a ella primero. Y Jimena Solís, la humilde mujer de limpieza que solo quería sobrevivir un día más, acababa de convertirse en lo único que se interponía entre un bebé inocente y personas capaces de cualquier cosa por dinero y poder. La pregunta era, ¿sería lo suficientemente fuerte para protegerlo? La mañana llegó demasiado rápido. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas raídas del departamento de Jimena, iluminando el caos que había sido las últimas horas. Sebastián finalmente dormía después de 2 horas de llanto ininterrumpido. Jimena lo había mecido, cantado canciones que recordaba de su infancia y finalmente le había dado agua azucarada con una cuchara porque no tenía nada más. Jimena miró el reloj. 7:15 de la mañana. En 45 minutos debía estar en casa de la señora Pacheco, su trabajo más importante. Si llegaba tarde, la despedirían. No podía darse ese lujo, pero tampoco podía dejar a Sebastián solo. Tomó su teléfono y marcó a su vecina, Carmela Ruiz, una mujer de 60 años que vivía en el departamento de al lado y que ocasionalmente cuidaba niños por unas monedas extra. «Bueno», respondió Carmela con voz somnolienta. «Carmela, soy yo, Jimena. Perdón por llamar tan temprano, pero necesito un favor enorme». «¿Qué pasa, mija? ¿Está bien tu mamá?» Sí, mi mamá está bien. Es otra cosa. ¿Podrías cuidar a un bebé por unas horas? Te pagaré 200 pesos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Un bebé? ¿Desde cuándo tienes un bebé, Jimena? Es complicado. Es el hijo de una prima que tuvo una emergencia y me lo dejó anoche. Por favor, Carmela, solo por hoy. Buscaré a alguien más para mañana. Jimena odiaba mentir, pero ¿qué otra opción tenía? No podía decirle la verdad a nadie. Aún no. Bueno, pues tráelo. Ya sabes que me encantan los bebés. Pero que sean 300 pesos, que la economía está difícil. Gracias, Carmela. Eres un ángel. Jimena colgó y miró a Sebastián. El bebé dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Con cuidado, lo envolvió en una de sus propias sábanas limpias, ocultando las mantas de lujo que lo habían acompañado. Guardó la bolsa de diseñador con el dinero y los documentos en el fondo de su armario, detrás de cajas viejas donde nadie pensaría buscar. Minutos después, tocaba a la puerta de Carmela. «¡Ay, pero qué precioso!», exclamó Carmela al ver a Sebastián. La mujer lo tomó en brazos con la experiencia de quien había criado 5 hijos propios. «¿Y cómo se llama?» Sebastián», respondió Jimena, casi tropezando con el nombre. «¿Tu prima no te dejó leche ni pañales?» «Fue todo muy rápido. Le daré dinero para que compres lo necesario. Aquí hay 500 pesos. Compra leche de fórmula, pañales, toallitas, todo lo que necesite». Carmela miró los billetes con sorpresa. «Ay, mija, con esto sobra y alcanza. Quédate con el resto. Te lo mereces. Regreso como a las 3». Jimena salió corriendo antes de que Carmela pudiera hacer más preguntas. Tomó un taxi porque no podía perder tiempo con el autobús. Llegó a casa de la señora Pacheco con 5 minutos de retraso. «Jimena, qué bueno que llegas», dijo la señora Pacheco, una mujer de 50 y tantos años con ese aire de superioridad que dan el dinero y el tiempo libre. «Hoy necesito que limpies a fondo la biblioteca. Tendremos visitas importantes esta noche». «Sí, señora». Jimena se puso su uniforme y comenzó a trabajar como autómata. Su cuerpo sabía qué hacer después de años de repetir los mismos movimientos, pero su mente estaba en otro lugar. Con Sebastián, con la nota, con el misterio de por qué alguien querría matar a un bebé inocente. Mientras limpiaba la biblioteca, la televisión estaba encendida en la sala. Jimena escuchaba vagamente las noticias hasta que una frase captó toda su atención. La familia Fuentes Rentería ofrece una recompensa de 2 millones de pesos por información sobre el paradero de su hijo, Sebastián Fuentes Rentería, de 8 meses de edad, quien desapareció misteriosamente de su residencia en Las Lomas durante la madrugada de ayer. Jimena sintió que las piernas se le aflojaban. Dejó caer el plumero que tenía en la mano. Corrió hacia la sala. En la pantalla aparecía Rodrigo Fuentes Rentería, el padre del bebé. Se veía devastado, con ojeras profundas y los ojos rojos de llorar.
Junto a él estaba su esposa, Valeria, quien también lucía afectada, aunque Jimena notó algo extraño. Sus lágrimas parecían falsas, calculadas. «Por favor», decía Rodrigo con voz quebrada, «si alguien tiene información sobre mi hijo, si alguien lo vio, si alguien lo tiene, por favor, se lo suplico, devuélvanmelo. Es solo un bebé. No le hagan daño. Les daré lo que sea». «Mi bebé», sollozaba Valeria, cubriéndose el rostro con las manos. «Mi pequeño Sebastián. ¿Quién pudo haberle hecho esto?» Pero había algo más. Detrás de la pareja, Jimena reconoció a otro hombre. Joven, guapo, con un parecido innegable a Rodrigo. El reportero lo identificó. También presente está Damián Fuentes, hermano menor de Rodrigo y vicepresidente de Fuentes Constructora. Jimena observó a Damián con atención. Mientras Rodrigo lloraba abiertamente, Damián mantenía una expresión seria, casi aburrida. Sus ojos no mostraban dolor, mostraban algo diferente. ¿Impaciencia? ¿Molestia? «Jimena, ¿qué haces viendo televisión?» La voz de la señora Pacheco la sobresaltó. «Te pago para trabajar, no para perder el tiempo». «Discúlpeme, señora. Es que ese caso del bebé desaparecido. ¡Qué horror!» «¿No?» La señora Pacheco miró la pantalla y chasqueó la lengua. «Ay, sí, he oído del caso. Los Fuentes. Yo conozco a alguien que conoce a alguien de esa familia. Dicen que hay muchos secretos oscuros ahí. El dinero no lo compra todo, ¿sabes? A veces compra más problemas». «¿Qué tipo de secretos?», preguntó Jimena tratando de sonar casual. «Bueno, se rumorea que el matrimonio está en crisis, que Rodrigo estaba pensando en el divorcio y que el hermano, ese tal Damián, siempre ha envidiado a Rodrigo por ser el primogénito y heredero principal. Con Rodrigo fuera del camino, Damián heredaría todo». El corazón de Jimena latía con fuerza. ¿Y el bebé? Pues ahí está el problema. Con el bebé vivo, incluso si Rodrigo muriera, el niño heredaría todo y Damián seguiría siendo el segundo. Pero si el bebé también desapareciera... La señora Pacheco dejó la frase en el aire, consciente de lo terrible de sus propias palabras. Dios me perdone por pensar así. Seguramente el pobre niño fue secuestrado por dinero. Ojalá lo encuentren pronto. Jimena asintió en silencio y regresó a la biblioteca, pero ya no podía concentrarse. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. Si la señora Pacheco tenía razón, entonces Sebastián no había sido secuestrado para pedir rescate. Había sido sacado del camino, eliminado, y probablemente la madre, Valeria, estaba involucrada. La nota que Jimena encontró lo confirmaba. «Perdóname, mi amor. Si permaneces con vida, todos moriremos». «¿Todos moriremos?» ¿A qué se refería? ¿Damián había amenazado a Valeria? ¿La había chantajeado para que se deshiciera del bebé? El resto del día pasó en una nebulosa. Jimena limpiaba mecánicamente, su mente repleta de preguntas y miedos. A las 3 en punto, como había prometido, salió corriendo de casa de la señora Pacheco. Cuando tocó la puerta de Carmela, escuchó risas del otro lado. Su vecina abrió con Sebastián en brazos. El bebé estaba limpio, cambiado y claramente alimentado. Se veía feliz, gorgojeando y moviendo sus manitas. «Ay, Jimena, este niño es un amor. Se portó perfecto. Comió bien, durmió su siesta. Y mira, ya hasta me sonríe». Efectivamente, Sebastián miraba a Jimena y le regaló una sonrisa desdentada que derritió su corazón. «Gracias, Carmela. Eres una salvación». «¿Ya arreglaste lo de tu prima? ¿Se lo llevas?» «Todavía no. Creo que me lo quedará unos días más. ¿Podrías seguir cuidándolo?» Carmela frunció el ceño. «Mija, yo encantada, pero me preocupa. Ese bebé, no sé, se ve diferente. Su ropa, aunque la cambiaste por esas sábanas, se nota que estaba acostumbrado a cosas caras. Y sus facciones, es muy guapo, demasiado, como de familia rica». Jimena sintió pánico. «¿Qué quieres decir?» «No quiero decir nada malo, pero ¿estás segura de que ese bebé es de tu prima?» «Porque he visto las noticias, Jimena. Hay un bebé desaparecido de una familia millonaria, y la edad coincide, y...» «Carmela, por favor», interrumpió Jimena, sintiendo que el mundo se le venía encima. «Te juro que no hice nada malo. Ese bebé lo encontré. Alguien lo abandonó. Iba a llamar a la policía, pero tuve miedo de que cayera en manos equivocadas. Solo necesito tiempo para pensar qué hacer».
Carmela la miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente suspiró. «Ay, mija, ¿en qué lío te metiste? Un lío del que no sé cómo salir. Pero te juro que solo quiero protegerlo. Alguien quiso hacerle daño, Carmela. Si llamo a la policía y resulta que hay policías corruptos involucrados, ese bebé podría morir. Y si te quedas con él y te descubren, irás a la cárcel por secuestro. Lo sé, pero no puedo simplemente entregarlo sin saber que estará seguro». Carmela miró a Sebastián, quien jugaba con un mechón de su cabello, completamente ajeno a la conversación que decidía su destino. «Está bien», dijo finalmente. «Te ayudaré. Pero solo por unos días, ¿entiendes? Tienes que encontrar una solución pronto, porque esto no puede seguir así». «Gracias, gracias, gracias», dijo Jimena, abrazando a su vecina. Esa noche, en su departamento, mientras Sebastián dormía en su cama rodeado de almohadas, Jimena volvió a sacar la bolsa del armario, contó nuevamente el dinero, leyó otra vez los documentos y tomó una decisión. Necesitaba saber la verdad, necesitaba investigar a esa familia y necesitaba encontrar una manera de proteger a Sebastián sin terminar en prisión. Abrió su laptop vieja y comenzó a buscar toda la información que pudiera encontrar sobre los Fuentes Rentería. Artículos de periódicos, reportajes, entrevistas. Cuanto más leía, más oscura se volvía la historia. Rodrigo Fuentes Rentería había heredado la empresa de construcción de su padre, fallecido 2 años atrás. El testamento era claro. El primer hijo varón de Rodrigo heredaría el 80% de las acciones, asegurando la continuidad del imperio. Rodrigo tenía el 20% restante de por vida, y Damián, el hermano menor, solo era vicepresidente con un salario fijo pero sin acciones. Eso significaba que con el nacimiento de Sebastián, Damián había quedado prácticamente excluido de la fortuna familiar, a menos que Sebastián desapareciera antes de que el testamento se actualizara oficialmente. Jimena siguió investigando hasta las 3 de la mañana. Descubrió que Valeria Sandoval había sido actriz de telenovelas de segunda categoría antes de casarse con Rodrigo. Su carrera nunca despegó, pero su belleza llamó la atención del empresario en una gala benéfica. Se casaron 6 meses después de conocerse. También encontró fotos de Valeria y Damián, juntos en diversos eventos sociales, siempre demasiado cerca, con miradas que parecían guardar secretos. ¿Habría algo entre ellos? ¿Un romance clandestino? El teléfono de Jimena vibró sobresaltándola. Era un mensaje de un número desconocido. «Sabemos que tienes al niño. Entréganoslo a medianoche en el estacionamiento del Centro Comercial Insurgentes. Ven sola. Si hablas con la policía, morirán personas inocentes. Esta es tu única oportunidad». Jimena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las manos le temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. ¿Cómo la habían encontrado? ¿Quién sabía que ella tenía a Sebastián? Miró hacia su cama donde el bebé dormía pacíficamente, sus pequeños puños cerrados junto a su rostro angelical, y supo que había llegado el momento de tomar la decisión más importante de su vida. Jimena leyó el mensaje una y otra vez, cada palabra hundiéndose en su mente como cuchillos afilados. Sus dedos temblaban sobre la pantalla del teléfono mientras el reloj marcaba las 3:30 de la madrugada. Tenía menos de 21 horas para decidir si arriesgaba su vida, o peor aún, la vida de Sebastián. Se levantó de la silla y caminó hacia donde dormía el pequeño. Lo observó detenidamente, esas mejillas redondas, esos labios perfectos que se movían levemente mientras soñaba, esos deditos que se aferraban a la sábana. En solo 2 días este niño había despertado en ella un instinto protector que no sabía que poseía. ¿Cómo diablos la habían rastreado? Había sido cuidadosa. Solo Carmela sabía del bebé y su vecina jamás la traicionaría. ¿O sí? No, imposible. Carmela era buena persona. Entonces, ¿las cámaras de seguridad? El autobús tenía cámaras. La carretera probablemente también. Si alguien con suficiente dinero y conexiones revisaba todas las grabaciones de esa zona durante esa madrugada, eventualmente la encontrarían. Y los Fuentes Rentería tenían ese tipo de poder. Jimena regresó al teléfono y decidió responder. Sus dedos escribieron lentamente. «¿Cómo sé que no le harán daño al niño? ¿Cómo sé que puedo confiar?» La respuesta llegó en menos de 1 minuto. «No tienes opción. Medianoche.
Estacionamiento. Sola. Última advertencia. El corazón de Jimena latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Necesitaba ayuda. ¿Pero de quién? No podía ir a la policía. El mensaje había sido claro. No podía involucrar a Carmela. La pondría en peligro. Su madre estaba demasiado enferma para siquiera entender la situación. Había una sola persona que merecía saber la verdad sobre su hijo. Una persona que, según todo lo que Jimena había investigado, parecía genuinamente destrozado por la desaparición de Sebastián. Rodrigo Fuentes Rentería. Pero contactarlo directamente era arriesgado. ¿Y si él también estaba involucrado? ¿Y si todo era un teatro para ocultar su propia culpabilidad? No. Jimena había visto suficientes entrevistas, suficientes apariciones públicas. El dolor en los ojos de ese hombre era real. Un padre no podía fingir esa agonía. Tomó una decisión. Esperaría hasta el mediodía, investigaría más y luego intentaría contactar a Rodrigo de alguna manera. Pero tenía que ser inteligente al respecto. A las 6 de la mañana llamó a todos sus trabajos del día, inventando una excusa sobre una emergencia familiar. Perdería dinero, pero su vida y la de Sebastián valían más que cualquier sueldo. Cuando Sebastián despertó a las 7, Jimena lo alimentó, lo cambió y lo meció en sus brazos mientras planeaba su siguiente movimiento. El bebé la miraba con esos ojos oscuros y confiados, como si supiera que ella lo mantendría a salvo. «Te prometo que encontraré la forma de protegerte, mi cielo», susurró contra su cabecita. «Te lo prometo». A las 9, Jimena salió con Sebastián envuelto en una manta simple, tratando de pasar desapercibida. Tomó un taxi hasta el hospital donde su madre estaba internada. Necesitaba dejar al bebé en un lugar seguro mientras ejecutaba su plan. Su madre, Estela Solís, descansaba en una habitación compartida del Hospital General. A sus 62 años, la diabetes y los problemas cardíacos la habían dejado frágil como porcelana vieja. «Mamá», susurró Jimena al entrar. Su madre abrió los ojos lentamente. «Hija, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando?» «Necesito pedirte algo, es importante». Jimena destapó a Sebastián. Los ojos de Estela se abrieron completamente. «¿Un bebé? ¿De dónde?» «Mamá, escúchame. No tengo tiempo de explicarte todo, pero necesito que cuides a este niño por unas horas. Es una situación de vida o muerte. Confía en mí». Estela miró a su hija, luego al bebé y asintió lentamente. Los años le habían enseñado a confiar en el juicio de Jimena. «Está bien, mija, déjamelo, pero ten cuidado». «Gracias, mamá. Te amo». Jimena besó la frente de su madre y la de Sebastián, y salió del hospital con el corazón estrujado, pero determinada. Su siguiente parada fue un café internet en la colonia Roma. Necesitaba crear un correo electrónico anónimo y encontrar una forma de contactar a Rodrigo Fuentes sin exponer su identidad. Después de buscar en varias páginas corporativas, encontró el correo del asistente personal de Rodrigo en la página web de Fuentes Constructora. Escribió cuidadosamente: «Señor Fuentes, tengo información sobre su hijo Sebastián. Está vivo y a salvo, pero en grave peligro. No confíe en nadie de su círculo cercano. La traición viene de dentro. Si quiere recuperar a su hijo, venga solo esta noche a las 23:00 horas a la cafetería La Esperanza en la colonia Doctores, calle Aranda 47. Venga en un auto normal, sin guardaespaldas, sin escoltas. Si trae compañía o informa a alguien, nunca volverá a ver a Sebastián. Esto no es un secuestro, es un rescate, una persona que solo quiere ayudar». Leyó el mensaje 3 veces antes de presionar enviar. No había vuelta atrás. Las siguientes horas fueron las más largas de su vida. Jimena regresó al hospital y se quedó junto a su madre y Sebastián, mirando constantemente su reloj. A las 5 de la tarde recibió un mensaje del número desconocido. 7 horas, no lo olvides. Jimena no respondió. En su lugar, escribió otro mensaje desde su propio teléfono. «Cambio de planes, los encontraré a ustedes primero». Era un farol, por supuesto. No tenía idea de quién le había enviado esos mensajes amenazantes, pero necesitaba comprar tiempo y desestabilizar a quien fuera que estuviera del otro lado. A las 10 de la noche, Jimena dejó a Sebastián con su madre en el hospital. Le había pedido a una enfermera amiga que no dejara entrar a nadie excepto a ella. Luego caminó las 6 cuadras hasta la cafetería La Esperanza.
un lugar modesto que su padre solía frecuentar antes de morir. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada. Se sentó en una mesa del fondo, desde donde podía ver la entrada. Ordenó un café que no tenía intención de beber. Sus manos temblaban. Su estómago era un nudo apretado. A las 11:05, un hombre entró al café. Alto, cabello oscuro ligeramente despeinado, ropa casual pero claramente cara. Jeans de diseñador, camisa negra, chaqueta de cuero. Miró alrededor con ojos desesperados hasta que se posaron en Jimena. Rodrigo Fuentes. Rentería se acercó lentamente a su mesa. ¿Eres tú?, preguntó con voz ronca. ¿Eres quien escribió el correo? Jimena asintió, incapaz de hablar por un momento. De cerca, este hombre era aún más imponente, pero también se veía destruido. Las ojeras eran profundas, la barba de varios días crecía desaliñada y sus ojos contenían un océano de dolor. Siéntate, logró decir finalmente, y mantén la voz baja. Rodrigo se desplomó en la silla frente a ella. ¿Dónde está mi hijo? ¿Está bien? Por favor, dime que está bien. Está bien, está a salvo. Pero necesito que me respondas algunas preguntas primero. Preguntas. Quiero ver a mi hijo. ¿Cuánto dinero quieres? Te daré lo que sea. No quiero tu dinero, quiero la verdad. Jimena se inclinó hacia adelante. ¿Quién querría lastimar a Sebastián? Rodrigo la miró confundido. ¿Qué? ¿De qué hablas? Pensé que esto era un secuestro por dinero. Esto no es un secuestro. Tu hijo fue abandonado en medio de una carretera para que muriera. Yo lo encontré por casualidad. Y desde entonces he estado tratando de entender por qué alguien haría algo así. El color desapareció del rostro de Rodrigo. No, no puede ser. ¿Abandonado? Pero Valeria dijo que alguien entró a la casa y se lo llevó mientras ella dormía. Tu esposa mintió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una sentencia de muerte. ¿Qué estás diciendo? La voz de Rodrigo era apenas un susurro. Jimena sacó de su bolsa la nota que había encontrado con Sebastián y la deslizó sobre la mesa. Encontré esto con tu hijo. Léela. Con manos temblorosas, Rodrigo tomó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas 1, 2, 3 veces. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente al horror absoluto. Esta es la letra de Valeria, murmuró. Dios mío, mi esposa intentó matar a nuestro hijo. No creo que haya sido idea suya, dijo Jimena suavemente. Creo que alguien la obligó, alguien la chantajeó o amenazó. La nota lo dice, si permaneces con vida todos moriremos. Rodrigo levantó la vista, sus ojos ahora llenos de una furia contenida. Damián, mi hermano, tiene que ser él. ¿Por qué lo dices? Porque mi hermano siempre ha envidiado lo que tengo. La empresa, el dinero, el respeto de nuestro padre antes de morir. Cuando Sebastián nació, Damián se puso furioso. Dijo que era injusto que un bebé heredara lo que él había trabajado durante años. Yo pensé que solo estaba molesto, que se le pasaría. Pero, Dios, ¿cómo no lo vi? ¿Y tu esposa? ¿Qué relación tiene con tu hermano? Rodrigo cerró los ojos, como si la siguiente confesión le doliera físicamente. He sospechado durante meses que Valeria y Damián tienen una aventura. Los he visto intercambiar miradas, mensajes secretos. Una vez los encontré en una posición comprometedora en mi oficina. Ellos dijeron que era un malentendido, pero yo sabía. Simplemente no quise enfrentarlo. Por Sebastián, no quería que mi hijo creciera en un hogar roto. Entonces, ellos planearon esto juntos, deshacerse de Sebastián para que Damián pueda heredar todo. Y probablemente después se desharían de ti también. Rodrigo golpeó la mesa con el puño, haciendo que el café de Jimena saltara. Los mataré. Juro por Dios que los mataré. No, necesitas pensar con claridad. Si los enfrentas ahora, sin pruebas, te destruirán. Son 2 contra 1 y claramente están dispuestos a hacer cualquier cosa. Lo que necesitas es un plan. ¿Un plan? ¿Qué clase de plan? Jimena respiró profundamente. Esta noche recibí un mensaje amenazándome. Me dijeron que entregara a Sebastián a medianoche en un estacionamiento. No fui. Pero eso significa que quien envió ese mensaje está desesperado. Probablemente Damián y Valeria. Están nerviosos porque su plan falló. Entonces usemos eso a nuestro favor, dijo Rodrigo, su mente empresarial activándose.
podemos tenderles una trampa. Exactamente. Pero primero necesitas ver a tu hijo. Necesitas saber que está realmente bien. Por primera vez desde que se sentó, Rodrigo sonrió levemente. De verdad está bien. No está herido. Está perfecto. Es el bebé más hermoso que he visto. Y tiene tu sonrisa. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rodrigo. Este hombre poderoso, acostumbrado a controlar imperios y tomar decisiones millonarias, lloraba como un niño frente a una completa extraña. Gracias, dijo entre sollozos. Gracias por salvarlo. Gracias por no rendirte. ¿Cómo te llamas siquiera? Jimena. Jimena Solís. Jimena, repitió Rodrigo, grabando el nombre en su memoria. Te debo la vida de mi hijo. Te debo todo. No me debes nada. Solo quiero que Sebastián esté seguro. Ahora vámonos. Está en el hospital con mi madre. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si alguien te vio venir aquí... Nadie me vio. Hice exactamente lo que dijiste. Vine solo, sin guardaespaldas, en el auto de mi asistente. Salieron del café y caminaron por las calles oscuras de la colonia Doctores. Jimena había vivido aquí toda su vida. Conocía cada callejón, cada atajo. Rodrigo la seguía en silencio, claramente fuera de su elemento en este barrio humilde. Cuando llegaron al hospital, Jimena lo guió por las escaleras de servicio hasta el piso donde estaba su madre. Al entrar a la habitación, Rodrigo se quedó paralizado en la puerta. Ahí, en brazos de una mujer mayor que claramente había visto mejores días, estaba su hijo. Sebastián dormía plácidamente, ajeno a todo el drama que lo rodeaba. Rodrigo se acercó lentamente, como temiendo que todo fuera un sueño que se desvanecería al contacto. Estela, la madre de Jimena, le extendió al bebé sin decir palabra. El empresario tomó a su hijo en brazos y se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la cama del hospital, abrazando a Sebastián contra su pecho, y lloró como Jimena nunca había visto llorar a un hombre. Mi niño, mi pequeño, perdóname. Perdóname por no protegerte. Nunca más. Te juro que nunca más. Jimena y su madre intercambiaron miradas. Ambas tenían lágrimas en los ojos. Después de varios minutos, Rodrigo logró componerse. Besó la frente de su hijo una y otra vez, verificando que estuviera realmente bien, contando sus deditos, acariciando su cabello. Está perfecto, dijo finalmente mirando a Jimena. Está absolutamente perfecto. ¿Cómo lo cuidaste tan bien? Una vecina me ayudó. Ella no sabe toda la historia, pero fue mi salvación estos días. Rodrigo sacó su teléfono. Tengo que llamar a la policía. Tengo que reportar esto y... ¡No! Jimena le arrebató el teléfono. No lo entiendes. En el momento que involucres a las autoridades, Valeria y Damián sabrán que los descubriste. Huirán o peor, contraatacarán. Necesitamos pruebas sólidas primero. Tenemos la nota. Una nota escrita a mano no es suficiente. Ellos dirán que fue escrita bajo amenaza, que también son víctimas. Necesitamos algo más. Una confesión grabada, pruebas de transferencias de dinero si pagaron a alguien. Algo irrefutable. Rodrigo pensó durante un momento. Tienes razón. Pero, ¿cómo conseguimos eso? Jimena sonrió, aunque era una sonrisa sin humor. Con la ayuda de una humilde limpiadora que trabaja en casas de gente rica y que sabe moverse sin ser vista. El plan era arriesgado, casi suicida, pero era la única forma de conseguir las pruebas que necesitaban. Jimena lo explicó mientras Rodrigo escuchaba atentamente, meciéndose levemente con Sebastián, dormido en sus brazos. Mañana es viernes. Según mi agenda, debo limpiar la casa de los Márquez, que está a solo 3 residencias de tu mansión en Las Lomas. Fingiré enfermarme y le pediré a la señora Márquez que me recomiende con tus vecinos más cercanos. La gente rica siempre busca personal de limpieza confiable. Una vez dentro de tu casa, con tu esposa pensando que soy solo otra empleada, podré instalar dispositivos de grabación. ¿Y cómo conseguiremos esos dispositivos?, preguntó Rodrigo. Tú los conseguirás. Tienes dinero y conexiones, micrófonos pequeños, cámaras ocultas, lo que sea necesario. Yo sabré dónde colocarlos. Pero Valeria te verá. Si después descubre que eras tú quien tenía a Sebastián, por eso mismo funcionará. Ella no sospechará de una simple limpiadora. Para gente como tu esposa, las empleadas domésticas son invisibles. Somos parte del decorado, nada más.
Había amargura en las palabras de Jimena, producto de años de ser tratada como menos que humana por las familias para las que trabajaba. Pero esta vez, esa invisibilidad sería su mayor ventaja. Rodrigo reflexionó unos segundos. Necesitaremos también intervenir sus teléfonos, el de Valeria y el de Damián. Si se están comunicando para coordinar esto, habrá mensajes, llamadas. ¿Puedes hacer eso sin que se den cuenta? Conozco gente, expertos en seguridad informática, que no hacen preguntas si el precio es correcto. Jimena asintió. Entonces, tenemos un plan, pero hay algo más. ¿Dónde estará Sebastián mientras hacemos todo esto? No puede quedarse aquí en el hospital indefinidamente, y tampoco puedo llevarlo a mi departamento ahora que saben dónde vivo. Tengo una casa de campo en Valle de Bravo. Nadie sabe de ella excepto yo. La compré hace años bajo el nombre de una empresa fantasma. Puedo llevar a Sebastián allá con una niñera de confianza. ¿Estás seguro de que puedes confiar en esa niñera? Elena Campos lleva 20 años trabajando para mi familia. Cuidó de mí cuando era niño. Es más leal que mi propia sangre, aparentemente. La última palabra salió con veneno. Está bien. Entonces, mañana a primera hora, llevas a Sebastián a ese lugar. Mientras tanto, yo conseguiré entrar a tu casa. Tú deberás actuar completamente normal. Seguir buscando a Sebastián públicamente, ofrecer recompensas, hacer declaraciones. No puedes dar ninguna señal de que sabes la verdad. Eso será lo más difícil, admitió Rodrigo, mirando a su esposa dormida en sus brazos. Ver a esa mujer, sabiendo lo que hizo, y tener que fingir que aún la creo. Si quieres justicia real, no hay otra opción. La actuación debe ser perfecta. Pasaron la siguiente hora coordinando detalles. Rodrigo le dio a Jimena su número personal, no el que aparecía en directorios públicos. Le transfirió 20,000 pesos para gastos inmediatos. Jimena protestó, pero él insistió. Por favor, ya me quitaste un peso enorme de los hombros. Déjame al menos asegurarme de que estés bien mientras arriesgamos nuestras vidas por esto. Antes de irse, Rodrigo besó una última vez a Sebastián. Te prometo que muy pronto estaremos juntos para siempre, hijo mío. Y los monstruos que intentaron hacerte daño pagarán por ello. Cuando Rodrigo se fue, Estela finalmente habló. Hija, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Esta gente es peligrosa. Ya intentaron asesinar a un bebé. ¿Qué te hace pensar que no te matarán a ti también? Porque necesito hacer esto, mamá. Por primera vez en mi vida puedo hacer algo que realmente importa. Algo más que limpiar pisos y vaciar basureros. Puedo salvar una vida y hacer que la justicia se cumpla. Estela tomó la mano de su hija. Siempre has tenido un corazón demasiado bueno para este mundo cruel, Jimena. Solo prométeme que tendrás cuidado. Te lo prometo. A la mañana siguiente, Jimena ejecutó la primera parte del plan. Llamó a la señora Márquez quejándose de un terrible dolor de espalda que le impedía trabajar adecuadamente. ¡Ay, Jimena! ¡Qué mala suerte! Justo hoy que tenía visitas, se lamentó la señora Márquez. Aunque, ahora que lo pienso, mi vecina Valeria Fuentes mencionó hace unos días que estaba buscando personal de limpieza temporal. Con todo el escándalo de su bebé desaparecido, dice que necesita ayuda extra con la casa. ¿Te interesaría? Paga muy bien. Jimena fingió dudar. Bueno, si el pago es bueno y el trabajo no es demasiado pesado para mi espalda, podría intentarlo. Perfecto. Le diré que te contacte. Dame tu número. 2 horas después, Jimena recibió una llamada de un número desconocido. Señorita Solís, habla Valeria Fuentes. Mi vecina me dio su contacto. Necesito urgentemente ayuda con la limpieza de mi residencia. ¿Podría venir hoy mismo? Le pagaré el doble de su tarifa normal. La voz sonaba cansada, estresada. Jimena casi podía imaginar a esta mujer caminando de un lado a otro de su enorme mansión, preocupada porque su plan había fracasado y ahora no sabía dónde estaba el bebé que había intentado eliminar. Hoy no puedo, señora, pero mañana sí. ¿Le parece bien a las 9 de la mañana? Sí, perfecto. Le enviaré la dirección. Y por favor sea discreta. Con toda esta situación de mi hijo, hay muchos periodistas rondando. Descuide, señora. Entiendo completamente. Cuando colgó, Jimena sintió una mezcla de satisfacción y miedo. Estaba sucediendo. Realmente iba a infiltrarse en la casa de la mujer que había intentado asesinar a su propio bebé. Esa noche, Rodrigo le envió un mensaje.
Sebastián está a salvo en Valle de Bravo. Elena está con él. Te enviaré los dispositivos mañana temprano con un mensajero. A las 7 de la mañana del sábado, tocaron a la puerta de Jimena. Un joven de mensajería le entregó un paquete pequeño. Dentro había 5 dispositivos de grabación del tamaño de un botón, casi invisibles, y una nota. Duran 48 horas. Suerte. R. Jimena se vistió con su mejor uniforme de trabajo, se recogió el cabello en una cola simple y tomó el autobús hacia Las Lomas. Durante todo el trayecto repasó mentalmente el plan. Debía parecer normal, humilde, invisible, solo otra empleada desesperada por el trabajo. La mansión Fuentes era impresionante incluso para los estándares de ese vecindario exclusivo. 3 pisos de arquitectura moderna, jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada. El portón eléctrico se abrió después de que Jimena presionó el intercomunicador. Una empleada uniformada, probablemente ama de llaves, la recibió en la puerta. ¿Usted es Jimena Solís? Sí, señora. Pase, la señora Valeria la está esperando en la sala. Jimena entró sintiendo que cada paso la llevaba más profundo en territorio enemigo. La sala era del tamaño de su departamento completo. Pisos de mármol, muebles de diseñador, arte carísimo en las paredes. Y en medio de todo ese lujo, sentada en un sofá blanco inmaculado, estaba Valeria Fuentes. Era más joven de lo que Jimena había imaginado. 32, tal vez 33 años. Hermosa de esa manera artificial que dan los mejores cirujanos plásticos. Cabello rubio perfecto, maquillaje impecable incluso a las 9 de la mañana. Ropa de diseñador que costaba más que el salario anual de Jimena. Señorita Solís, gracias por venir, dijo Valeria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Como le mencioné, necesito ayuda urgente. Mi empleada regular está de vacaciones y con toda esta situación, necesito que la casa esté impecable. Por supuesto, señora. Lamento mucho lo de su hijo. Debe ser terrible. Valeria se llevó un pañuelo a los ojos, aunque Jimena no vio lágrimas reales. Es una pesadilla. Mi pobre bebé. No sé quién pudo haberlo tomado, ni por qué. La policía no tiene pistas. Mentirosa, pensó Jimena, pero mantuvo su expresión neutral y compasiva. La entiendo, señora. Haré mi mejor trabajo. Valeria le mostró rápidamente la casa. 5 recámaras, 7 baños, cocina industrial, comedor formal, sala de estar, biblioteca, gimnasio privado, sala de cine. Era obsceno. Una familia podría vivir durante años con lo que costaba mantener este lugar por un mes. Comience por las recámaras del segundo piso. La recámara principal está cerrada con llave, porque ahí era donde dormía mi Sebastián antes de que... Valeria dejó la frase inconclusa, su voz quebrándose dramáticamente. Entiendo, señora. No se preocupe. Valeria desapareció hacia otra parte de la casa, probablemente para seguir actuando su papel de madre destrozada para quien quisiera verla. Jimena esperó 5 minutos, asegurándose de estar completamente sola, y comenzó su verdadero trabajo. El primer dispositivo lo colocó en la biblioteca, detrás de una hilera de libros que claramente nadie había tocado en años. El segundo fue a la cocina, dentro de un jarrón decorativo en una repisa alta. El tercero lo instaló en la sala principal, bajo una mesa de centro. El cuarto fue el más arriesgado. Necesitaba entrar a la oficina personal de Valeria. Jimena probó la puerta y, sorprendentemente, estaba abierta. El lugar olía a perfume caro y tenía ese aire de desorden controlado de alguien que ha estado bajo mucho estrés. Documentos esparcidos sobre el escritorio, una laptop abierta y un teléfono celular conectándose a cargar. Jimena actuó rápido. Colocó el dispositivo dentro de una planta decorativa junto al escritorio, pero entonces vio algo que la hizo detenerse. En la pantalla de la laptop había una conversación de WhatsApp abierta. Era con alguien llamado D en los contactos. Jimena no necesitaba ser detective para saber que era Damián. Los mensajes más recientes decían D. ¿Alguna noticia? Valeria. Nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. D. Esto no estaba en el plan. Se suponía que lo encontrarían muerto en 24 horas máximo. Valeria. Lo sé. Estoy asustada. ¿Y si alguien lo tiene? ¿Y si hablan? D. Nadie hablará porque nadie sabe nada. Probablemente algún vagabundo lo encontró y lo vendió en el mercado negro. El niño ya debe estar en otro país.
Valeria. ¿Y si Rodrigo se entera? D. No se enterará. Mantén la calma y sigue actuando. En unas semanas, cuando oficialmente lo declaren muerto, heredaremos todo como planeamos. Jimena sintió náuseas. Estas personas hablaban de un bebé como si fuera un obstáculo en un juego de negocios, sin remordimiento, sin humanidad. Sacó su teléfono y fotografió la conversación rápidamente. Era evidencia valiosa, aunque obtenida ilegalmente. ¿Qué haces aquí? Jimena se volteó bruscamente. Valeria estaba en la puerta de la oficina, mirándola con desconfianza. Lo siento, señora. Estaba buscando productos de limpieza. La puerta estaba abierta y pensé... Esta habitación está prohibida, dijo Valeria fríamente. Es mi espacio privado. Nadie entra aquí sin mi permiso. Discúlpeme, no lo sabía. No volverá a pasar. Valeria la estudió durante un largo momento que se sintió como una eternidad. Nos conocemos de algo. Tu cara me resulta familiar. El corazón de Jimena latía tan fuerte que estaba segura de que Valeria podía escucharlo. No lo creo, señora. Tal vez me haya visto en alguna de las casas donde trabajo. Limpio para varias familias en esta zona. Tal vez, murmuró Valeria, aunque su expresión seguía siendo suspicaz. Termina con las recámaras y luego te puedes ir. Te pagaré por el día completo. Gracias, señora. Jimena salió de la oficina con las piernas temblando. Había estado a segundos de ser descubierta. Necesitaba terminar rápido y salir de ahí. El quinto y último dispositivo lo colocó en el comedor, donde probablemente Valeria y Damián se reunían frecuentemente. Luego terminó de limpiar las áreas asignadas con la mayor velocidad posible, sin parecer sospechosa. 2 horas después, Valeria le pagó en efectivo. Gracias por tu trabajo. Si necesito más ayuda, te llamaré. Cuando guste, señora, y espero de corazón que encuentren pronto a su bebé. Valeria sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. Yo también lo espero. Jimena salió de esa casa sintiendo que había estado conteniendo la respiración durante horas. Una vez en la calle, caminó 3 cuadras antes de detenerse en una banca y sacar su teléfono. Le envió un mensaje a Rodrigo. Misión cumplida. 5 dispositivos instalados y conseguí evidencia fotográfica de mensajes entre B y D. Es peor de lo que pensábamos. La respuesta llegó inmediatamente. Buen trabajo. Ahora esperamos. Si dicen algo incriminatorio, los tendremos. Gracias por arriesgar tu vida por mi hijo. Jimena miró hacia la mansión a lo lejos. Detrás de esos muros lujosos se escondían monstruos con caras hermosas. Pero los monstruos estaban a punto de descubrir que incluso una humilde limpiadora puede ser más peligrosa de lo que jamás imaginaron. 48 horas. Ese era el tiempo que tenían los dispositivos antes de que sus baterías murieran. Jimena pasó ese fin de semana en un estado de ansiedad constante, revisando su teléfono cada 5 minutos, esperando noticias de Rodrigo. El sábado por la noche, mientras cenaba un plato de frijoles refritos en su pequeña cocina, recibió el primer mensaje. Están hablando, grabando todo. Te mantendré informada. El domingo fue eterno. Jimena intentó mantenerse ocupada limpiando su propio departamento, visitando a su madre en el hospital, cualquier cosa para no volverse loca pensando en lo que estaba sucediendo en esa mansión de las Lomas. Fue el lunes por la mañana cuando su teléfono explotó con mensajes de Rodrigo. Necesito verte. Urgente. Tenemos todo lo que necesitamos. Y es mucho peor de lo que imaginábamos. Se encontraron en el mismo café de la primera vez. Rodrigo llegó con una laptop bajo el brazo y una expresión que mezclaba furia contenida con algo parecido al dolor físico. Escucha esto, dijo sin siquiera saludar, abriendo la computadora y conectando unos audífonos pequeños. Jimena se los puso y Rodrigo presionó play. Lo que escuchó durante los siguientes 20 minutos le heló la sangre. Era una conversación entre Valeria y Damián, grabada el domingo por la tarde en el comedor de la mansión. No puedo seguir con esta farsa, Damián. Rodrigo me mira diferente, como si sospechara algo. Está paranoico por lo del niño. Es normal. Solo mantén la actuación un poco más. ¿Un poco más? ¿Cuánto tiempo más tengo que fingir que estoy destrozada por un bebé que nunca quise? Hubo un silencio. Luego la voz de Damián más fría. Valeria, ya hablamos de esto. Era él o nosotros. El testamento era claro.
Con ese mocoso vivo, yo quedaba fuera de la herencia. Y tú hubieras seguido siendo solo la esposa trofeo de mi hermano sin acceso real al dinero. Lo sé, lo sé. Pero una cosa es planearlo y otra cosa es, Dios, lo dejamos en medio de la carretera, Damián, a un bebé indefenso. ¿Y si sufrió? ¿Y si lloró por horas antes de morir? No empieces con eso ahora. Hicimos lo que teníamos que hacer. Además, probablemente murió rápido. El frío de la madrugada o algún auto fue misericordioso comparado con otras opciones. ¿Misericordioso? ¿Llamas misericordioso abandonar a un bebé de 8 meses para que muera solo y asustado? Era tu hijo también, Valeria. Si tanto te importaba, no hubieras aceptado el plan desde el principio. Otra pausa. Luego, Valeria, con voz más suave. Tienes razón, lo siento. Es solo que a veces pienso en su carita, en cómo me miraba cuando lo alimentaba, y me pregunto si soy un monstruo. No eres un monstruo. Eres una superviviente. Y pronto, muy pronto, todo esto habrá terminado. Rodrigo firmará los papeles para declarar al niño legalmente muerto. Heredaremos todo, según el testamento secundario, y finalmente podremos estar juntos, abiertamente. ¿Y Rodrigo? No se va a quedar de brazos cruzados cuando anunciemos nuestra relación. Rodrigo tendrá un lamentable accidente en unos meses, una vez que el dinero esté asegurado en nuestras cuentas. Algo rápido. Tal vez en uno de sus viajes de negocios a Cancún. Los accidentes en construcción son tan comunes. Jimena se quitó los audífonos, incapaz de escuchar más. Tenía ganas de vomitar. «Hay más», dijo Rodrigo con voz apagada. «Mucho más. Confesiones detalladas de cómo planearon todo. Valeria admitiendo que le puso somníferos a la niñera esa noche para poder sacar a Sebastián sin testigos. Damián explicando cómo escogieron esa carretera específica porque nunca tiene tráfico a esas horas. Incluso hablan de cómo falsificaron un reporte de seguridad para que pareciera un robo externo. «Es suficiente», susurró Jimena. «Con esto los pueden arrestar». «Sí, pero hay un problema». Rodrigo cerró la laptop. «Si vamos directamente a la policía, ellos contratarán a los mejores abogados del país. Y hay algo más que descubrí investigando por mi cuenta. El comisario de policía de esta zona, Gustavo Salinas, ha recibido donaciones de Damián durante años. Torneos de golf, viajes. Su hijo trabaja en una de nuestras subsidiarias. No podemos confiar en que será imparcial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acudimos directamente a la fiscalía? Mejor aún, vamos a los medios». Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. «Conozco a Leonor Reyes, una periodista de investigación del periódico El Diario Nacional. Es incorruptible. La han amenazado 1000 veces por sus reportajes contra políticos corruptos y empresarios sucios, pero nunca se ha vendido. Si le damos esta historia con las grabaciones y la evidencia fotográfica, la publicará en primera plana. Y una vez que sea público, será imposible que Valeria y Damián escapen. Pero eso también te expondrá a ti», señaló Jimena. «Todos sabrán que tu esposa y tu hermano intentaron asesinar a tu hijo. La vergüenza pública». «Me importa un carajo la vergüenza pública», escupió Rodrigo. «Quiero justicia. Quiero que esos 2 monstruos paguen por lo que hicieron. Y si tengo que arrastrar el nombre de mi familia por el lodo para conseguirlo, que así sea». Jimena asintió. Admiraba la fuerza de este hombre que, a pesar de haber sido traicionado por las 2 personas más cercanas a él, seguía de pie y luchando. «¿Cuándo nos reunimos con la periodista?» «Esta tarde, a las 5, en su oficina. Quiero que vengas conmigo. Tú eres parte fundamental de esta historia. Sin ti, Sebastián estaría muerto, y yo nunca hubiera descubierto la verdad». Jimena tragó saliva. La idea de aparecer en los periódicos, de que su nombre y su cara estuvieran en todas partes, le aterraba. Ella solo quería ser invisible, sobrevivir día a día, pero ya era demasiado tarde para eso. «Está bien, iré contigo». Las oficinas del Diario Nacional estaban en el centro histórico de la ciudad, en un edificio antiguo que alguna vez había sido elegante, pero ahora mostraba el desgaste del tiempo. Leonor Reyes los recibió en una oficina pequeña llena de archivos, recortes de periódicos y 3 computadoras que zumbaban simultáneamente. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto entrecano, sin maquillaje,
con la mirada afilada de alguien que había visto lo peor de la humanidad y ya no se sorprendía de nada. «Rodrigo Fuentes», dijo al verlo, extendiendo la mano. «Cuando dijiste que tenías una historia que haría temblar a la ciudad, pensé que exagerabas. Pero viendo tu cara ahora, creo que me quedaste corto. Leonor, esta es Jimena Solís. Ella es quien salvó a mi hijo». Leonor miró a Jimena con renovado interés. «Siéntense, cuéntenme todo, y no se salten ningún detalle». Durante la siguiente hora, Rodrigo y Jimena narraron toda la historia, desde el momento en que Jimena encontró a Sebastián en la carretera hasta las grabaciones recientes. Rodrigo reprodujo los audios más incriminatorios. Jimena mostró las fotografías de los mensajes entre Valeria y Damián. Leonor escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando terminaron, se recostó en su silla y silbó suavemente. Esto es enorme. Intento de asesinato, conspiración, planeación de homicidio adicional. Y con el factor de que son millonarios tratando de eliminar a un bebé por herencia, esto estará en todos los medios internacionales en 24 horas. ¿Lo publicarás?, preguntó Rodrigo. Por supuesto que lo publicaré, pero necesito que ambos estén preparados para lo que viene. Jimena se dirigió directamente a ella. Tú serás una heroína nacional, pero también recibirás odio. Gente dirá que debiste haber llamado a la policía inmediatamente, que pusiste en peligro al niño al quedarte con él, que tal vez buscabas dinero. ¿Puedes lidiar con eso? Jimena respiró profundo. Hice lo que creí correcto. Si la gente quiere juzgarme, que lo hagan. Pero un niño inocente está vivo gracias a mis decisiones. Eso es lo único que importa. Leonor sonrió con aprobación. Tienes agallas, me gustas. Y tú, Rodrigo, tu imperio de negocios podría tambalearse. Inversionistas asustados, socios retirándose, el escándalo afectará tus contratos. Que se caiga todo, si es necesario. Reconstruiré desde cero. Pero no voy a proteger a esos criminales solo para salvar mi reputación empresarial. Bien, entonces publico mañana en la edición matutina. Primera plana, prepárense, porque después de esto, nada volverá a ser igual. Esa noche Jimena apenas durmió. Sabía que al día siguiente, cuando el periódico saliera, su vida cambiaría para siempre. Ya no sería la empleada invisible, sería la mujer que desafió a los poderosos, la mujer que salvó al heredero millonario. A las 6 de la mañana, su teléfono comenzó a sonar. Era Carmela. «Jimena, estás en el periódico, en primera plana», dice, «humilde limpiadora frustra plan millonario para asesinar a bebé heredero, esposa y hermano del empresario Rodrigo Fuentes, acusados de intento de homicidio». Jimena corrió a comprar el periódico en el puesto de la esquina. Ahí estaba, su fotografía junto a la de Rodrigo y Sebastián. La historia completa con todos los detalles horribles, las transcripciones de las grabaciones, los mensajes, todo. El vendedor de periódicos la reconoció inmediatamente. «Oye, eres tú, la mujer del periódico. Eres una heroína». En cuestión de minutos, la gente comenzó a acercarse. Algunos para felicitarla, otros para pedirle selfies, otros simplemente para verla de cerca. Jimena se sintió abrumada y huyó de regreso a su departamento. Su teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos, mensajes de reporteros queriendo entrevistas, incluso cadenas de televisión ofreciéndole dinero para contar su historia en vivo. Pero fue a las 10 de la mañana cuando recibió el mensaje que lo cambiaría todo. Era de Rodrigo. La policía acaba de arrestar a Valeria y Damián. Los encontraron tratando de huir hacia el aeropuerto con maletas llenas de dinero en efectivo. Hay 20 cámaras afuera de mi casa. Los medios están enloquecidos. Pero lo más importante, voy camino a Valle de Bravo a recoger a Sebastián. Finalmente puedo traer a mi hijo a casa. Y es gracias a ti, Jimena. Gracias por ser más valiente que todos nosotros juntos. Jimena leyó el mensaje 3 veces, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lo habían logrado. Contra todas las probabilidades, contra el poder y el dinero, habían ganado. Un bebé inocente estaba a salvo. 2 criminales estaban tras las rejas. Y la verdad, finalmente, había salido a la luz. Pero como Leonor había advertido, esto era solo el comienzo. Porque el verdadero desafío no era exponer a los villanos. El verdadero desafío sería lo que vendría después, cuando el polvo se asentara y todos tuvieran que aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones.
Para Jimena, eso significaba aprender a vivir en el ojo público, algo para lo que nunca había estado preparada. Para Rodrigo, significaba reconstruir su vida como padre soltero, aprendiendo a confiar nuevamente después de la traición más profunda imaginable. Y para Sebastián, significaba crecer, sabiendo que su propia madre había intentado asesinarlo, una verdad que algún día tendría que enfrentar. Pero por ahora, en este momento, mientras Jimena miraba por su ventana hacia la ciudad que se despertaba con la noticia más grande del año, solo podía sentir una cosa: esperanza. Esperanza de que a veces hacer lo correcto realmente importa, de que los poderosos no siempre salen impunes, de que incluso una persona ordinaria puede cambiar el curso del destino, y esperanza de que tal vez, solo tal vez, su vida también estaba a punto de cambiar para mejor. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino para todos los involucrados. El caso de Valeria Sandoval de Fuentes y Damián Fuentes Rentería se convirtió en el escándalo más sonado del país. Cada detalle era diseccionado en programas de televisión, podcasts de crimen real y columnas de opinión. Jimena tuvo que aprender rápidamente a navegar este nuevo mundo. Contrató a una abogada, Minerva Ochoa, quien le ayudó a manejar las ofertas de entrevistas y proteger sus derechos. Algunos medios querían pagarle cifras obscenas por exclusivas. Ella rechazó la mayoría, aceptando solo aquellas donde podía controlar la narrativa. «No quiero que esto se convierta en un circo», le dijo a Minerva durante una de sus reuniones. «Sebastián es una víctima, no un producto de entretenimiento». «Lo entiendo», respondió su abogada, «pero también debes ser realista. Necesitas dinero para el futuro. Tu madre sigue enferma, tus trabajos de limpieza... Jimena, después de esto ya no puedes volver a esa vida. Tu cara es demasiado conocida. Las familias ricas no querrán emplearte por temor a que expongas sus secretos». Era una verdad amarga, pero innegable. Jimena había salvado una vida, pero había sacrificado su anonimato en el proceso. Eventualmente aceptó un contrato para escribir un libro sobre su experiencia, con una editorial importante que le ofreció un adelanto de $500,000. También comenzó a recibir invitaciones para dar charlas motivacionales sobre valentía y hacer lo correcto. Mientras tanto, Rodrigo luchaba sus propias batallas. Los abogados de Valeria y Damián, como él había predicho, eran los mejores que el dinero podía comprar. Intentaron desacreditar las grabaciones, alegando que habían sido obtenidas ilegalmente. Argumentaron que sin orden judicial, la evidencia debería ser inadmisible. Pero la fiscalía tenía un as bajo la manga. Las fotografías que Jimena había tomado de los mensajes en la laptop de Valeria eran legales porque Jimena había sido invitada a la casa como empleada. Y esos mensajes coincidían perfectamente con las grabaciones, validando ambas piezas de evidencia. El juicio comenzó en enero. La sala del tribunal estaba repleta. Periodistas, curiosos, activistas de derechos de los niños, todos querían presenciar este caso histórico. Jimena fue llamada a testificar en la segunda semana. Mientras caminaba hacia el estrado, sintió el peso de cientos de miradas sobre ella. Valeria y Damián estaban sentados en la mesa de la defensa, ambos perfectamente vestidos como si fueran a una gala y no a su propio juicio por intento de asesinato. El fiscal, un hombre mayor llamado Octavio Landeros, con 30 años de experiencia, le sonrió amablemente antes de comenzar. «Señorita Solís, cuéntenos con sus propias palabras qué sucedió la madrugada del 19 de octubre». Jimena respiró hondo y comenzó su relato. Describió el frío, el cansancio, el momento en que vio el bulto en medio de la carretera. Habló de cómo el bebé lloraba, de cómo sus pequeños dedos se aferraron a ella, de la bolsa con dinero, los documentos, la nota. «¿Y por qué no llamó a la policía de inmediato?», preguntó el fiscal. «Porque tuve miedo», respondió Jimena honestamente. Un bebé no termina abandonado en una carretera por accidente. Alguien quería que muriera. Y si llamaba a las autoridades sin saber quién estaba detrás, temí que el niño terminara en manos equivocadas. Tal vez policías corruptos pagados por los verdaderos culpables. No podía arriesgarme. ¿Y nunca pensó en quedarse con el dinero que encontró? «Claro que pensé en ello», admitió Jimena. «Soy pobre, siempre he sido pobre. Ese dinero hubiera resuelto todos mis problemas, pero no era mío. Y un bebé vale más que cualquier cantidad de dinero».
Hubo murmullos de aprobación en la audiencia. El juez golpeó su mazo pidiendo silencio. Luego fue el turno de la defensa. El abogado de Valeria, un hombre de traje impecable llamado Heriberto Dávila, se acercó a Jimena con una sonrisa condescendiente. «Señorita Solís, ¿es cierto que usted trabajaba en varias casas del vecindario donde viven mis clientes?» «Sí. ¿Y no es también cierto que usted había expresado resentimiento hacia las familias ricas para las que trabajaba?» Minerva, la abogada de Jimena que estaba presente como observadora, se tensó en su asiento. Esto era un intento de pintarla como alguien con un motivo oculto. «No sé a qué se refiere», respondió Jimena calmadamente. «Oh, pero yo sí». Dávila sacó un papel. «Tengo aquí el testimonio de una señora Pacheco, quien dice que usted frecuentemente se quejaba de las diferencias económicas, de lo injusto que era que algunos tuvieran tanto mientras otros no tenían nada. Esas conversaciones eran privadas. Y sí, a veces expresaba frustración. ¿Eso me convierte en criminal? No, pero sugiere que usted tenía resentimiento hacia gente como los Fuentes. ¿No es posible que todo esto haya sido una elaborada venganza? ¿Que usted misma secuestrara al niño para luego rescatarlo y ser la heroína mientras destruye a una familia de clase alta?» La sala estalló en gritos indignados. El juez tuvo que golpear el mazo repetidamente. «¡Eso es ridículo!», exclamó Jimena. «¿Cómo diablos hubiera secuestrado yo a un bebé de una mansión con seguridad? ¿Y por qué arriesgaría ir a prisión solo para ser heroína por 15 minutos? Tal vez porque sabía que también habría dinero involucrado. Ofertas de libros, entrevistas pagadas, fama. Todo lo cual usted ha aceptado desde entonces». «¡Objeción!». El fiscal se puso de pie. «El abogado está especulando sin evidencia». «Aceptada», dijo el juez. «Letrado Dávila, ciñase a los hechos». Pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. Jimena podía ver en los rostros de algunos miembros del jurado que ahora la miraban con suspicacia. Cuando finalmente bajó del estrado, se sentía exhausta y violada. Rodrigo la esperaba afuera de la sala. «Lo hiciste bien», le dijo, apretando su hombro. «No dejes que ese buitre te afecte. Las grabaciones hablan por sí solas». Y efectivamente, cuando el fiscal reprodujo los audios completos en el tribunal días después, el impacto fue devastador. Escuchar a Valeria admitir que abandonó a su propio hijo, escuchar a Damián hablar casualmente de planear el asesinato de su hermano, era algo que ninguna estrategia legal podía defender. Pero aún faltaba el testimonio más importante, el del propio Rodrigo. Cuando lo llamaron al estrado, la sala estaba en completo silencio. Este hombre había perdido a su esposa, su hermano, casi a su hijo, y ahora tenía que revivir todo públicamente. «Señor Fuentes», comenzó el fiscal, «¿cuándo comenzó a sospechar que algo andaba mal en su matrimonio?» Rodrigo se tomó un momento antes de responder. «Creo que en el fondo siempre lo supe. Valeria cambió después de que Sebastián nació. Se volvió distante, irritable. Rechazaba amamantarlo, no quería cargarlo. Yo pensé que era depresión posparto. Nunca imaginé que simplemente no lo quería porque representaba un obstáculo para sus planes. ¿Y su hermano Damián? Damián siempre fue competitivo conmigo, pero éramos hermanos. Yo confiaba en él, le di un puesto importante en la empresa, lo incluí en decisiones mayores, y todo ese tiempo él estaba planeando robarme todo, no solo el dinero, mi familia, mi vida». La voz de Rodrigo se quebró. Varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Cuando escuché esas grabaciones, cuando escuché a mi esposa y mi hermano hablar de mi hijo como si fuera basura desechable, como si su muerte fuera un inconveniente menor en su camino hacia la riqueza, algo en mí murió. Ya no tengo familia, solo tengo a Sebastián, y si no fuera por Jimena Solís, ni siquiera lo tendría a él. Rodrigo miró directamente a Valeria, quien evitaba su mirada. «Alguna vez te amé, te di todo, y tú intentaste matar a nuestro bebé, nuestro hijo. ¿Cómo pudiste?» Valeria finalmente levantó la vista. Por primera vez desde que comenzó el juicio, mostró emoción real. Lágrimas corrían por su rostro perfectamente maquillado. Yo no quería», susurró. «Damián dijo que era la única forma. Dijo que si no lo hacía, él nos mataría a todos. A mí, a ti, a Sebastián. Que mejor salvarnos a nosotros dos que perderlo todo». «¡Mentirosa!»,
gritó Damián poniéndose de pie. Tú fuiste quien propuso el plan. Tú dijiste que nunca habías querido ser madre. Señor Fuentes, siéntese, ordenó el juez. Pero Damián estaba fuera de control. Ella me sedujo, me usó. Todo fue su idea desde el principio. Yo solo quería lo que me pertenecía por derecho. Los abogados defensores estaban horrorizados. Sus clientes acababan de confesar y acusarse mutuamente en pleno tribunal. «Orden en la sala», repetía el juez mientras golpeaba el mazo. «¡Orden!». Pero ya no importaba. El juicio, para todos los efectos prácticos, había terminado. Ambos acusados se habían hundido mutuamente con sus propias palabras. 2 semanas después, el veredicto llegó. Culpables en todos los cargos. Intento de homicidio calificado, conspiración, falsificación de evidencia. Valeria fue sentenciada a 35 años de prisión. Damián a 40, con la sentencia adicional de planear el asesinato de Rodrigo. Cuando leyeron el veredicto, Jimena estaba sentada junto a Rodrigo en la sala. Él tomó su mano y la apretó fuertemente. No dijeron nada, no había palabras necesarias. Justicia se había hecho. Afuera del tribunal, una multitud de reporteros los esperaba. Rodrigo se detuvo en lo alto de las escaleras. Jimena a su lado. «Hoy se hizo justicia», dijo a las cámaras. 2 personas que cometieron uno de los crímenes más viles imaginables pagarán por sus acciones. Pero también quiero aprovechar este momento para agradecer a la persona que hizo todo esto posible. Jimena Solís no tenía ninguna obligación de arriesgar su vida por mi hijo, pero lo hizo de todas formas porque tiene algo que mucha gente, especialmente gente con dinero, parece haber perdido: humanidad, compasión, decencia básica. Se volvió hacia Jimena. «Nunca podré pagarte lo que has hecho, pero quiero intentarlo. He establecido un fondo fiduciario a tu nombre por 10 millones de pesos. También he pagado todas las cuentas médicas de tu madre con tratamiento completo hasta que se recupere. Y si alguna vez necesitas cualquier cosa, lo que sea, solo tienes que pedirlo». Jimena sintió que las piernas le flaqueaban. 10 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida, del que jamás imaginaría tener. «Yo no sé qué decir». «Di que lo aceptas. Por favor, déjame hacer esto. Es lo mínimo que puedo hacer». Jimena asintió, incapaz de hablar, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Los reporteros gritaban preguntas, pero Rodrigo levantó la mano pidiendo silencio una última vez. «Y finalmente, quiero decirle algo a mi hijo, Sebastián, quien algún día verá estas imágenes y leerá sobre este caso. Hijo, fuiste amado desde el momento en que naciste. No por todos, desafortunadamente, pero por mí siempre. Y gracias a una mujer extraordinaria que se cruzó en tu camino en el momento justo, estás vivo y a salvo. Esa es la única historia que importa. No el dinero, no el escándalo, no la traición, solo el amor que te salvó». Y con esas palabras, Rodrigo y Jimena bajaron las escaleras del tribunal, dejando atrás un capítulo doloroso, pero cerrando otro con esperanza renovada. 6 meses después del veredicto, Jimena apenas reconocía su propia vida. El departamento diminuto de la colonia Doctores era ahora un recuerdo distante. Vivía en un condominio moderno en la colonia del Valle, con 2 habitaciones, cocina equipada y vista a un pequeño parque. Nada extravagante comparado con las mansiones donde solía trabajar, pero para ella era un palacio. Su madre, Estela, había sido transferida a una clínica privada donde recibía el mejor tratamiento disponible. Los médicos eran optimistas. Con los nuevos medicamentos y terapias, podría vivir muchos años más con calidad de vida. Cada vez que Jimena la visitaba y veía color en sus mejillas, lágrimas de gratitud llenaban sus ojos. El libro que había escrito, titulado «La decisión correcta, cómo una noche cambió 3 destinos», se había convertido en bestseller nacional. Las regalías continuaban llegando mes tras mes. Daba conferencias en universidades sobre ética, valentía civil y la importancia de actuar cuando se es testigo de injusticia. Pero a pesar de todo el éxito externo, Jimena luchaba internamente. Las pesadillas eran frecuentes. Soñaba con bebés llorando en carreteras oscuras que nunca podía alcanzar. Soñaba con Valeria persiguiéndola con ojos vacíos. Despertaba sudando, con el corazón acelerado.
preguntándose si había hecho suficiente, si había actuado correctamente, si merecía toda esta nueva fortuna. Una terapeuta que comenzó a ver, la doctora Patricia Hinojosa, le explicó que era culpa del sobreviviente mezclada con estrés postraumático. Salvaste una vida, Jimena, pero tu cerebro aún está procesando todo lo que viviste. El peligro, la presión, la responsabilidad de tener la vida de un niño literalmente en tus manos. Eso deja cicatrices emocionales profundas. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Jimena durante una sesión. Ya pasó todo. Ganamos. Sebastián está bien. Entonces, ¿por qué me siento peor que antes? Porque cuando estabas en crisis, tu cuerpo funcionaba en modo supervivencia, adrenalina pura. Ahora que el peligro pasó, tu mente finalmente tiene permiso para procesar el trauma. Es completamente normal. Normal o no, era agotador. Algunos días, Jimena extrañaba su vida anterior. La simplicidad de levantarse, trabajar, dormir, repetir. No había decisiones complejas, no había cámaras siguiéndola, no había expectativas de ser una heroína. Fue en uno de esos días particularmente difíciles cuando recibió una llamada de Rodrigo. Jimena, sé que has estado ocupada con las conferencias y todo eso, pero me preguntaba si querrías venir a cenar este sábado, en mi casa. Sebastián ya tiene 1 año y medio, está caminando, diciendo palabras. Me gustaría que lo vieras. Jimena había evitado ver a Rodrigo mucho después del juicio, no por falta de cariño, sino porque necesitaba espacio para procesar todo. Pero la invitación sonaba tan sincera, tan simple, que aceptó. El sábado por la noche llegó a la residencia Fuentes. La mansión se veía diferente ahora, menos ostentosa, más cálida. Rodrigo había hecho renovaciones, eliminando los recuerdos de Valeria y Damián. Nuevos muebles, nuevos colores, un nuevo comienzo. Rodrigo abrió la puerta personalmente sonriendo. Se veía mejor que la última vez. Había ganado peso saludable, el color había vuelto a su rostro, y sus ojos, aunque todavía cargaban tristeza, también mostraban chispas de esperanza. Jimena, qué gusto verte, pasa, pasa. Elena, la niñera de confianza que había cuidado a Sebastián en Valle de Bravo, apareció con el pequeño en brazos. Jimena sintió que el corazón se le derretía. Sebastián había crecido tanto. Ya no era el bebé indefenso de aquella madrugada fría. Era un niño con personalidad, sonrisa enorme y mechones oscuros que se rizaban en las puntas. ¿Te acuerdas de Jimena?, le preguntó Rodrigo a su hijo. Ella fue quien te salvó. Por supuesto que Sebastián no recordaba nada. Era demasiado pequeño cuando todo ocurrió. Pero miró a Jimena con curiosidad y extendió sus bracitos hacia ella. Jimena lo tomó en brazos, y el niño inmediatamente comenzó a jugar con su collar, parloteando en ese lenguaje incomprensible pero adorable de los bebés. «Es perfecto», susurró ella. «Lo es», concordó Rodrigo. «Gracias a ti». La cena fue agradable. Elena había preparado pozole, arroz y flan de postre. Comieron en la cocina, no en el comedor formal, creando una atmósfera íntima y familiar. Rodrigo le contó sobre sus planes de reestructurar la empresa, de establecer fundaciones benéficas en nombre de Sebastián, de construir algo positivo de toda esta pesadilla. «¿Y tú?», preguntó él mientras tomaban café. «¿Cómo estás realmente? Y no me des la respuesta de relaciones públicas. Quiero saber cómo estás tú, Jimena Solís, la persona». Jimena vaciló, pero algo en la mirada de Rodrigo la hizo sentir segura. «Estoy luchando. Las pesadillas, la culpa extraña por haber ganado tanto de esta situación, la presión de ser vista como heroína cuando solo hice lo que cualquiera debería hacer». «No», la interrumpió Rodrigo firmemente. «No cualquiera lo hubiera hecho. La mayoría de la gente hubiera seguido de largo o hubiera llamado al 911 y se hubiera lavado las manos. Tú arriesgaste tu libertad, tu seguridad, tu vida por un bebé que no conocías. Eso no es normal. Es extraordinario. No quiero ser extraordinaria. Solo quiero paz». Rodrigo asintió comprendiendo. «La paz vendrá. Dale tiempo». Después de la cena, mientras Sebastián jugaba en su sala de juegos con Elena supervisándolo, Rodrigo llevó a Jimena a su oficina. Le mostró algo que la sorprendió. Paredes llenas de fotografías de Sebastián, pero también algunas de ellos dos el día del veredicto. Artículos enmarcados sobre el caso, y en un lugar prominente, una foto de Jimena aquel día en la carretera, recreada artísticamente.
Esto es un recordatorio, explicó Rodrigo, de que incluso en los momentos más oscuros existe luz, existe bondad, existes tú. Jimena sintió lágrimas formándose. Rodrigo, Hay algo más que quiero proponerte, dijo él volviéndose hacia ella. Sé que has estado dando conferencias y escribiendo, pero he pensado mucho en esto. Quiero establecer una fundación. Fundación Sebastián, dedicada a proteger niños en peligro, ayudar a familias que enfrentan situaciones legales complejas, educar sobre los derechos de los menores, y quiero que tú seas la directora ejecutiva. Jimena lo miró atónita. ¿Qué? Rodrigo, yo no sé nada de dirigir una fundación, apenas terminé la preparatoria. Pero tienes algo más valioso que títulos universitarios. Tienes corazón, integridad y experiencia real. La gente confiará en ti porque representas exactamente lo que la fundación busca promover. Personas normales haciendo cosas extraordinarias. Necesito pensarlo. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Pero Jimena, esto podría ser algo realmente significativo. Podríamos ayudar a cientos, tal vez miles de niños, convertir nuestra tragedia en esperanza para otros. Esa noche, mientras regresaba a su departamento, Jimena no podía dejar de pensar en la propuesta. ¿Podría realmente hacer algo así? ¿Tenía las capacidades? Durante las siguientes semanas, investigó sobre fundaciones similares, habló con expertos, consultó con su terapeuta. Y lentamente comenzó a ver la posibilidad no como una carga, sino como un propósito. Pero justo cuando estaba lista para decirle que sí a Rodrigo, recibió una carta que cambiaría todo nuevamente. Era de Valeria, enviada desde el Centro Federal de Readaptación donde cumplía su sentencia. Estimada Jimena, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Sé que me odias y lo entiendo. Yo también me odio. Cada noche me acuesto pensando en mi bebé, preguntándome cómo pude ser tan monstruosa, tan egoísta, tan ciega. No escribo buscando perdón. No lo merezco. Escribo porque necesitas saber la verdad completa. Una verdad que no salió en el juicio porque mi abogado me aconsejó no revelarla. Sebastián no es hijo biológico de Rodrigo. Es hijo de Damián. Rodrigo nunca lo supo. Yo quedé embarazada durante una aventura con Damián antes de que todo el plan se concibiera. Cuando nació Sebastián, Rodrigo estaba tan feliz que nunca cuestionó nada. Pero Damián y yo sabíamos la verdad. Esa fue la raíz de todo el horror que siguió. Damián quería que Sebastián heredara, porque técnicamente era su hijo, pero también sabía que Rodrigo nunca aceptaría criarlo si descubría la traición. Así que ideamos este plan retorcido: eliminar a Sebastián, culpar a un secuestrador externo, y eventualmente Damián y yo estaríamos juntos heredando todo. Era una locura cruel y estúpida, y por ella perdí todo: mi libertad, mi hijo, mi alma. Te cuento esto porque Rodrigo merece saber la verdad. Sebastián merece conocer sus verdaderos orígenes algún día. Y tú, como guardiana de esta historia, mereces tener todas las piezas. Haz con esta información lo que creas correcto. Ya no tengo control sobre nada. Valeria. Jimena leyó la carta 5 veces, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba nuevamente. Sebastián no era hijo de Rodrigo. Todo este tiempo, ese hombre había estado criando al hijo de su hermano traidor. ¿Debía decirle, o debía quemar esta carta y permitir que Rodrigo viviera en la feliz ignorancia? Era, una vez más, una decisión imposible, una que solo ella podía tomar, y esta vez no estaba segura de cuál era la respuesta correcta. Se quedó sentada en su sala durante horas, la carta en sus manos, lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas, preguntándose por qué el destino insistía en ponerla en estas situaciones donde una sola decisión podría destruir o salvar vidas. Finalmente, tomó su teléfono y marcó un número. Doctora Hinojosa, soy Jimena. Necesito una sesión de emergencia. Algo muy grave acaba de pasar. Porque si había aprendido algo de toda esta experiencia, era que las decisiones más difíciles nunca debían tomarse sola. Y esta decisión, que afectaría el futuro de un niño inocente y un padre que ya había sufrido suficiente, requería sabiduría que iba más allá de su propia comprensión. La verdad era un arma de doble filo. Podía liberar o destruir. Y Jimena tenía que decidir cómo usarla. La doctora Hinojosa recibió a Jimena esa misma noche en su consultorio privado.
Las luces bajas y el ambiente acogedor normalmente ayudaban a Jimena a relajarse, pero esta vez nada podía calmar la tormenta en su interior. «Cuéntame qué sucedió», dijo la terapeuta suavemente. Jimena le extendió la carta. La doctora Hinojosa la leyó cuidadosamente, su expresión profesional manteniéndose neutral hasta que terminó. Entonces exhaló profundamente. «Esto es complejo». «¿Complejo?». Jimena casi rió sin humor. «Es una bomba nuclear, doctora. Rodrigo ha pasado los últimos 18 meses reconstruyendo su vida alrededor de ese niño. Sebastián es su razón para respirar, y ahora se supone que debo decirle que ni siquiera es su hijo. La pregunta no es qué debes hacer, Jimena. La pregunta es, ¿qué crees tú que es lo correcto?». «No lo sé. Por eso estoy aquí». La doctora Hinojosa se reclinó en su silla. «Analicemos esto. Primero, ¿esta información cambia el amor que Rodrigo siente por Sebastián? No lo sé. Tal vez. Algunos hombres no podrían amar al hijo de... Pero Rodrigo no es algunos hombres. ¿Has visto cómo es con Sebastián? ¿Has visto su devoción? Sí, pero esa devoción está basada en creer que es su hijo biológico. O está basada en 18 meses de criarlo, protegerlo, amarlo. La paternidad biológica es solo una forma de ser padre, Jimena. No la única». Jimena cerró los ojos. «Entonces, ¿sugieres que no le diga nada?». «No sugiero nada. Solo te ayudo a explorar las consecuencias de cada opción. Si le dices, el dolor será inmenso. Podría cambiar su relación con Sebastián, aunque esperemos que no. También reabrirá heridas que apenas están comenzando a sanar. ¿Y si no le digo?». Entonces vives con ese secreto, y algún día, tal vez años después, cuando Sebastián necesite información médica o haga una prueba de ADN por cualquier razón, la verdad saldrá de todas formas. Pero tú no serás quien controló la narrativa. Jimena sintió que la habitación giraba. «Esto es imposible». «No es imposible, es dolorosamente difícil. Pero hay una tercera opción que aún no hemos discutido». «¿Cuál?». «Hablar con Rodrigo, pero hacerlo con preparación. No solo soltarle esta bomba. Hacerlo en un ambiente controlado, con apoyo profesional presente, permitirle procesar la información con las herramientas adecuadas». Jimena reflexionó sobre esto. Tenía sentido. Pero, ¿tendría ella el valor de enfrentar a Rodrigo con esta verdad? Pasó los siguientes 3 días en agonía. Revisaba constantemente su teléfono, considerando llamar a Rodrigo 1000 veces y colgando antes de marcar. Releía la carta de Valeria buscando alguna pista de que pudiera ser mentira, una última manipulación cruel, pero en su corazón sabía que era verdad. Valeria no tenía nada que ganar mintiendo ahora. Finalmente, tomó una decisión. Le envió un mensaje a Rodrigo. «Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos vernos mañana? Y por favor trae a tu abogado Minerva y tal vez un terapeuta. Es serio». La respuesta llegó en minutos. «Me estás asustando. ¿Estás bien?». «¿Es sobre Sebastián?». «Estoy bien, pero sí, indirectamente es sobre Sebastián. Por favor, confía en mí. Esto no puede ser por teléfono». «Está bien. Mañana a las 3 en mi oficina. Llamaré a Minerva y a mi psicólogo, el doctor Burgos». La reunión fue coordinada en la oficina privada de Rodrigo en el edificio corporativo de Fuentes Constructora. Era territorio neutral, profesional, lejos de las emociones de la casa donde Sebastián jugaba ajeno a todo. Cuando Jimena llegó, Rodrigo ya estaba ahí con Minerva Ochoa, su abogada, y el doctor Salvador Burgos, un psicólogo clínico que lo había estado ayudando a procesar el trauma de la traición. «Jimena». Rodrigo se puso de pie, claramente nervioso. «¿Qué está pasando?». «Siéntate, por favor», dijo ella suavemente. Sus manos temblaban mientras sacaba la carta de su bolsa. «Recibí esto hace 3 días. Es de Valeria, y contiene información que va a cambiar todo lo que crees saber». Le extendió la carta. Rodrigo la tomó con expresión confundida y comenzó a leer. Jimena observó su rostro transformarse. Confusión, incredulidad, horror, dolor, y finalmente algo parecido al colapso interno. Cuando terminó, dejó caer la carta como si quemara. «No, esto no puede ser verdad». «Rodrigo», comenzó el doctor Burgos, pero Rodrigo lo interrumpió. «Sebastián es mi hijo. Yo estuve ahí cuando nació. Yo lo sostuve primero. Él tiene mis ojos, mi sonrisa, «O tiene los ojos y la sonrisa de tu hermano», dijo Jimena en voz baja. «Ustedes dos se parecían mucho.
La gente siempre lo decía. Rodrigo se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Su espalda estaba rígida, sus manos apretadas en puños a sus costados. Durante varios minutos nadie habló. ¿Por qué? Finalmente preguntó sin voltearse. ¿Por qué me lo dices? Podías haber quemado esa carta. Podías haberme dejado en la ignorancia feliz. Porque merecías saber la verdad. Y porque eventualmente, de una forma u otra, la verdad habría salido. Preferí que fuera así, con personas que te apoyan presentes, que en algún momento futuro, cuando estés solo y vulnerable. ¡Qué considerado!, dijo Rodrigo con amargura. Luego se volvió y Jimena vio lágrimas corriendo por su rostro. Ese niño a quien he amado con cada fibra de mi ser durante 18 meses, es hijo del hombre que intentó destruirme. Es el producto de la traición de mi esposa con mi hermano. Es también un niño inocente que no pidió nacer en esta situación, intervino el doctor Burgos. Rodrigo, respira. Vamos a procesar esto paso a paso. ¿A procesar qué? ¿Que he estado criando al hijo de Damián? ¿Que cada vez que miro a Sebastián veré la traición? ¿O verás a un niño que te necesita?, preguntó Jimena, acercándose a él. Rodrigo, la paternidad biológica no define el amor. Tú has sido su padre en todos los sentidos que importan. Lo alimentaste cuando tenía hambre, lo consolaste cuando lloraba, velaste sus sueños. Esos son los actos que definen a un padre, no el ADN. Eso es fácil decirlo cuando no es tu vida la que acaba de explotar nuevamente. Tienes razón, no puedo entender completamente tu dolor, pero puedo decirte esto: Sebastián te ama. Para él, tú eres papá, eres su mundo entero. Y si le quitas eso por algo que él no pudo controlar, entonces sí serías el monstruo aquí. Las palabras fueron duras, pero necesarias. Rodrigo se tambaleó hacia su silla y se desplomó en ella, cubriéndose el rostro con las manos. No puedo pensar ahora. Necesito tiempo. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo el doctor Burgos. Pero Rodrigo, hay algo importante que debes considerar. Legalmente, tú eres el padre de Sebastián. Tu nombre está en el certificado de nacimiento. Has actuado como padre durante 18 meses. Incluso si la biología dice otra cosa, la ley está de tu lado. ¿Y moralmente?, preguntó Rodrigo. ¿Qué dice la moral? Nadie tenía respuesta para eso. La reunión terminó poco después. Minerva se ofreció a acompañar a Rodrigo a casa, pero él rechazó la oferta. Quería estar solo. Cuando todos se fueron, solo quedaban Jimena y Rodrigo en la enorme oficina. ¿Me odias?, preguntó ella quedamente. No, respondió él después de una larga pausa. Te odiaría si no me lo hubieras dicho. Al menos así puedo decidir qué hacer con la información en lugar de que el universo me embosque con ella años después. ¿Qué vas a hacer? Honestamente, no tengo idea. Rodrigo se frotó el rostro con cansancio. Parte de mí quiere hacerle una prueba de ADN a Sebastián inmediatamente, confirmar esta pesadilla. Otra parte tiene terror de que sea verdad y todo cambie. ¿Y si es verdad? ¿Dejarás de amarlo? Rodrigo la miró directamente a los ojos. Esa es la pregunta que me está destrozando. ¿Soy lo suficientemente grande, lo suficientemente bueno para amar al hijo de mi enemigo? Porque eso es lo que Damián es ahora, mi enemigo. Sebastián no es tu enemigo. Es una víctima más de las decisiones horribles de otras personas. Lo sé, racionalmente lo sé, pero las emociones no son racionales, Jimena. Ella asintió. ¿Quieres un consejo? Claro. No tomes ninguna decisión importante ahora. Ve a casa. Abraza a Sebastián. Juega con él como siempre lo has hecho. Y permite que tu corazón te diga la verdad que tu mente está demasiado herida para reconocer. ¿Y cuál es esa verdad? Que ya eres su padre, y nada, ni siquiera esto, puede cambiar eso. Rodrigo cerró los ojos. Más lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez había algo diferente en ellas. No solo dolor, también había amor. Un amor complicado, herido, pero inquebrantable. Tienes razón, susurró. Dios me ayude, pero tienes razón. 2 semanas después, Jimena recibió una llamada. Hice la prueba de ADN, dijo Rodrigo. Su voz sonaba calmada, aceptante. Valeria tenía razón. Biológicamente, Damián es el padre de Sebastián. Jimena sintió su corazón encogerse. ¿Cómo lo estás manejando? Me tomó varios días de llorar, gritar contra paredes, cuestionar todo.
Pero luego recordé tu consejo. Fui a casa y jugué con Sebastián. Lo escuché reír. Vi cómo sus ojos se iluminan cuando entro a una habitación, cómo estira sus brazos pidiendo que lo cargue, y me di cuenta de algo fundamental. ¿Qué? Que amo a ese niño más de lo que odio a Damián, que mi amor por él no estaba basado en genes compartidos, sino en experiencias compartidas. En las noches sin dormir cuando estaba enfermo, en las primeras palabras, en los abrazos, todo eso fue real, todo eso importa más que cualquier prueba de sangre. Jimena sintió lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. Rodrigo, eso es hermoso. Así que he tomado una decisión. Legalmente Sebastián es y siempre será mi hijo. Nunca le diré que Damián es su padre biológico. Para mí, para él y para el mundo, yo soy su papá. Punto final. ¿Y la carta de Valeria? La destruí. Algunas verdades no necesitan ser compartidas. Algún día, si Sebastián pregunta cuando sea mayor, tal vez se lo diré, pero será su decisión qué hacer con esa información. Por ahora, él es mi hijo, mi heredero, mi razón de vivir. Eso es muy valiente. No es valentía, es amor. Y tú me enseñaste eso, Jimena. Me enseñaste que el amor verdadero trasciende la biología, las circunstancias, incluso la traición. Así como tú amaste a un bebé desconocido, lo suficiente para arriesgar todo por él, yo elijo amar a mi hijo sin importar de qué semilla fue concebido. Jimena sonrió a través de sus lágrimas. ¿Y la fundación? ¿Sigues queriendo que sea parte de ella? Más que nunca. De hecho, he agregado algo nuevo a su misión. No solo proteger niños en peligro, sino también promover la adopción y la paternidad elegida. Demostrar al mundo que la familia se define por amor, no por sangre. Me gusta eso. Entonces, ¿es un sí? ¿Serás la directora ejecutiva de la Fundación Sebastián? Jimena pensó en todo lo que había vivido, en cómo una simple decisión en una carretera fría había cambiado tantas vidas, en cómo el dolor podía transformarse en propósito, en cómo el amor, el verdadero amor incondicional, podía sanar incluso las heridas más profundas. Sí, dijo finalmente. Es un sí, 3 años después. La Fundación Sebastián ocupaba un edificio completo en la colonia Roma, con oficinas modernas, salas de conferencias y un centro de atención donde familias en crisis podían recibir asesoría legal y psicológica gratuita. En la pared principal del lobby colgaba una fotografía ampliada, una mujer sosteniendo a un bebé en medio de una carretera oscura, reconstrucción artística del momento que había iniciado todo. Jimena caminaba por los pasillos, revisando documentos, mientras su asistente, un joven llamado Bruno Salazar, le seguía el ritmo tomando notas. El evento benéfico de la próxima semana ya tiene confirmados 200 invitados. El gobernador dio su confirmación esta mañana, y el embajador de España quiere reunirse contigo para discutir replicar el modelo de la Fundación en Madrid. Perfecto. Confirma ambas cosas. ¿Algo más urgente? Sí. Llegó otra familia esta mañana. Caso de custodia complicado. La madre huyó de una situación de abuso con sus 3 hijos. Necesita refugio temporal y representación legal. Jimena asintió. Activa el protocolo de emergencia. Coordina con el albergue asociado y contacta a la abogada Fuentes para que tome el caso personalmente. Enseguida. La abogada Fuentes era Minerva Ochoa, quien después del juicio había decidido especializarse en derecho familiar y ahora trabajaba tiempo completo para la fundación. Era solo una de las 15 personas que formaban el equipo permanente, todos dedicados a la misión de proteger a los más vulnerables. En los últimos 3 años, la Fundación Sebastián había ayudado a más de 1.200 familias. Casos de maltrato infantil, adopciones complicadas, disputas de custodia, niños en situación de calle. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo denominador: niños inocentes atrapados en circunstancias terribles que no habían elegido. Jimena encontraba propósito profundo en este trabajo. Las pesadillas habían disminuido gradualmente. La terapia con la doctora Hinojosa continuaba, pero ahora las sesiones eran quincenales en lugar de semanales. Había aprendido a vivir con su pasado, a aceptar que lo que había experimentado la había transformado, pero no tenía que definirla para siempre. Su madre, Estela, había tenido una recuperación notable.
Ahora vivía en una residencia asistida de lujo, donde recibía atención constante, pero también independencia. Jimena la visitaba cada domingo sin falta, llevándole flores y compartiendo historias sobre el trabajo de la fundación. Mi hija, la directora ejecutiva, decía Estela con orgullo cada vez, siempre supe que harías grandes cosas. Por las tardes, después del trabajo, Jimena frecuentemente visitaba la residencia Fuentes. La relación entre ella y Rodrigo había evolucionado de colaboradores a verdaderos amigos. Él había encontrado balance en su vida, dividiendo su tiempo entre dirigir la empresa familiar y ser padre presente para Sebastián. El niño ahora tenía 4 años y medio. Era brillante, curioso, lleno de energía. Había heredado la inteligencia de Rodrigo y algo de la belleza de Valeria, aunque nadie mencionaba eso. Para el mundo y para Sebastián mismo, Rodrigo era simplemente papá. Este jueves en particular, Jimena llegó a la mansión alrededor de las 6 de la tarde. Elena abrió la puerta con su sonrisa maternal habitual. «Señorita Jimena, qué gusto verla. El señor Rodrigo y Sebastián están en el jardín». Jimena atravesó la casa hacia el patio trasero. La escena que encontró derritió su corazón como siempre. Rodrigo persiguiendo a Sebastián mientras el niño corría y gritaba de alegría, su risa llenando el aire vespertino. «¡Jimena!», gritó Sebastián al verla corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Ella lo levantó en el aire y él la abrazó con esa intensidad absoluta que solo los niños pequeños pueden dar. «Hola, campeón. ¿Cómo estuvo tu día? Aprendí a escribir mi nombre completo. ¿Quieres ver? Me encantaría». Sebastián la arrastró hacia una mesa del jardín donde tenía cuadernos y colores esparcidos. Con concentración seria, escribió letra por letra: Sebastianfuentes. «Perfecto», exclamó Jimena. «Eres muy inteligente. Mi papá dice que cuando sea grande voy a dirigir una empresa enorme, pero yo quiero ser astronauta». Rodrigo se acercó riendo. «Puedes ser ambas cosas, astronauta empresario». «¿Eso existe?», preguntó Sebastián con los ojos muy abiertos. «Si tú lo inventas, existirá». El niño pareció satisfecho con esta respuesta y volvió a sus dibujos. Rodrigo y Jimena se sentaron en las sillas del patio, observándolo mientras el sol comenzaba a descender. «¿Cómo va todo en la fundación?», preguntó Rodrigo. «Ocupados como siempre, pero es el tipo de ocupado que da satisfacción. Cada familia que ayudamos me recuerda por qué empezamos esto». Hablando de eso, llegó la invitación oficial de la ONU. Quieren que presentes el modelo de la fundación en la Cumbre Internacional de Derechos del Niño en Ginebra. Es en septiembre. Jimena lo miró sorprendida. «¿Ginebra? ¿Ante la ONU?» Tu historia resonó globalmente, Jimena. No es solo sobre lo que hiciste aquella noche, sino sobre lo que has construido después. Eres un ejemplo de cómo el trauma puede transformarse en activismo positivo. No sé si pueda. Mi inglés es terrible. Tendrás traductores. Y además, yo iré contigo. ¿Tú? Alguien tiene que asegurarse de que no te pierdas en Suiza, bromeó. Además, es importante que mostremos que esto es un esfuerzo conjunto. El superviviente y la salvadora trabajando juntos para crear cambio sistemático. Jimena asintió lentamente. La idea la intimidaba, pero también la emocionaba. Hace 5 años era una empleada doméstica invisible. Ahora la ONU quería escuchar su voz. «¿Puedo ir yo también?», interrumpió Sebastián, quien aparentemente había estado escuchando. «Nunca he ido en avión. Tal vez cuando seas un poco mayor, campeón», dijo Rodrigo. «Pero prometo que algún día te llevaré». «¿Me lo prometes de verdad?» «Te lo prometo de verdad». Sebastián sonrió satisfecho y volvió a sus dibujos. Jimena observó la interacción con calidez. Este niño no tenía idea de todo lo que había sobrevivido, de todas las batallas que se habían librado por su seguridad. Y eso era exactamente como debía ser. Los niños merecían infancia, no cargar con los pecados de los adultos. «¿Sabes qué día es mañana?», preguntó Rodrigo de repente. Jimena pensó por un momento y luego se dio cuenta. 5 años. Exactamente. 5 años desde aquella madrugada, desde que todo cambió. Parece otra vida. Lo fue. Para ambos. Rodrigo miró hacia Sebastián con una expresión indescriptible. «A veces me pregunto qué hubiera pasado si tú no estuvieras en ese autobús esa noche. Si hubieras tomado otro turno,
o si don Heriberto hubiera conducido por otra ruta. No tiene sentido pensar en esos ¿qué hubiera pasado? Lo sé, pero es inevitable, porque si cualquier pequeña cosa hubiera sido diferente, Sebastián no estaría aquí. Y yo probablemente estaría muerto también, asesinado por Damián una vez que creyera seguro hacerlo. Era verdad. El plan de Damián no se detenía en Sebastián. Tarde o temprano hubiera encontrado la forma de eliminar a Rodrigo también. La carta de Valeria lo había confirmado. Pero no sucedió así, dijo Jimena firmemente. Yo estaba en ese autobús. Don Heriberto tomó esa ruta. Encontré a Sebastián. Y aunque todo fue aterrador y complicado, aquí estamos, vivos, sanos, haciendo algo significativo. Tienes razón. Rodrigo se volvió hacia ella. Hay algo que he querido darte hace tiempo, pero esperaba el momento correcto. Creo que mañana, en el aniversario, es ese momento. Se levantó y entró a la casa. Regresó momentos después con una caja de terciopelo azul. Se la extendió a Jimena. «Ábrela». Dentro había un collar. No era ostentoso ni excesivamente caro, pero era hermoso. Un dije en forma de estrella con una pequeña inscripción. Luz en la oscuridad. R.F.A.N.S.F. Rodrigo, es precioso. Eso eres tú. Luz en la oscuridad. El día más oscuro de nuestras vidas, tú fuiste la luz que nos guió a ambos a la seguridad. Quiero que tengas algo que te lo recuerde. Jimena sintió lágrimas formándose. No necesito un recordatorio. Nunca olvidaré. Aún así, por favor, acéptalo. Ella asintió, permitiendo que Rodrigo le colocara el collar. Se sentía perfecto, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Esa noche, después de cenar con Rodrigo y Sebastián, después de leerle al niño su cuento antes de dormir y verlo caer dormido con su osito de peluche abrazado, Jimena condujo de regreso a su departamento bajo un cielo estrellado. Mientras manejaba, reflexionó sobre el viaje de los últimos 5 años. Había comenzado como una mujer quebrada por la pobreza y las circunstancias, invisible para el mundo, convencida de que su vida nunca cambiaría. Luego vino aquella madrugada que lo transformó todo. Las decisiones que tomó esa noche y en los días siguientes habían sido terribles en su peso. Podrían haberla llevado a prisión, podrían haber resultado en tragedia, pero no lo hicieron, porque por una vez en la vida, hacer lo correcto trajo recompensas reales. No en forma de dinero, aunque eso también llegó. No en forma de fama, aunque eso también sucedió. Las verdaderas recompensas eran más profundas, propósito, conexión genuina, la satisfacción de saber que había hecho diferencia absoluta en el mundo. Cuando llegó a casa, Jimena se quedó sentada en su auto durante unos minutos antes de entrar. Tocó el collar que ahora colgaba de su cuello, miró las estrellas arriba. «Gracias», susurró al universo, por ponerme en el lugar correcto en el momento correcto, por darme la fuerza para hacer lo que debía hacerse, por este segundo acto de mi vida. Al día siguiente, exactamente 5 años después de encontrar a Sebastián en aquella carretera fría y oscura, la Fundación Sebastián organizó un evento especial. No era una gala lujosa, sino algo más significativo: la inauguración de un nuevo centro de refugio para niños en situación de emergencia. El edificio había sido diseñado para sentirse acogedor, no institucional. Paredes pintadas con colores brillantes, murales de animales y paisajes fantásticos, espacios de juego, aulas, dormitorios cómodos. Un lugar donde niños traumatizados pudieran comenzar a sanar. Rodrigo dio un discurso emotivo ante las cámaras y los invitados. Hace 5 años, mi hijo fue abandonado para morir. Una mujer extraordinaria lo salvó. Hoy, en honor a ese acto de bondad, abrimos este centro donde ningún niño será abandonado, donde todos los niños importan, donde todos los niños son vistos. Luego fue el turno de Jimena. Se paró frente al micrófono, mirando a la multitud. Entre ellos estaba su madre en silla de ruedas, llorando de orgullo. Estaba Carmela, su antigua vecina, quien había guardado el secreto de Sebastián aquellos primeros días cruciales. Estaba don Heriberto, el conductor del autobús, ahora jubilado. Estaban las familias que la fundación había ayudado, niños sonrientes que habían encontrado esperanza cuando todo parecía perdido. Y estaba Sebastián, de pie junto a su padre, mirándola con adoración absoluta. «No tengo un discurso preparado», comenzó Jimena, «pero tengo una historia.
Hace 5 años yo era nadie, solo una mujer tratando de sobrevivir. Entonces el destino, o Dios, o simplemente el azar, puso a un bebé en mi camino. Y en ese momento tuve que decidir qué tipo de persona quería ser. No la persona que las circunstancias habían hecho de mí, sino la persona que yo elegía ser. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Elegí ser alguien que hace lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando es aterrador, incluso cuando no hay garantía de que funcionará. Y esa decisión cambió mi vida de formas que nunca imaginé posibles. Pero más importante, cambió la vida de un niño inocente que ahora tiene un futuro brillante por delante. Miró directamente a Sebastián. Este centro lleva tu nombre, pequeño. Y espero que cuando crezcas y entiendas por qué, te sientas orgulloso. Orgulloso no de lo que sobreviviste, sino de todo el bien que nació de esa oscuridad. Los aplausos fueron atronadores. Personas lloraban abiertamente. Y cuando Jimena bajó del podio, Sebastián corrió hacia ella y la abrazó con toda su fuerza. «Te quiero, Jimena», dijo el niño. «Eres mi heroína. Y tú eres la mía, campeón». Mientras el sol brillaba sobre el nuevo centro, iluminando las paredes coloridas y las caras esperanzadas de todos los presentes, Jimena supo con certeza absoluta que todo había valido la pena. Cada momento de miedo, cada decisión imposible, cada noche sin dormir, porque al final, una sola decisión correcta en un momento crucial puede crear ondas que transforman no solo una vida, sino cientos, miles, el futuro completo. Y la humilde empleada de limpieza que alguna vez se sintió invisible para el mundo, había demostrado la verdad más importante de todas, que cada persona, sin importar cuán ordinaria parezca, tiene el poder de ser extraordinaria cuando elige el amor sobre la indiferencia, la valentía sobre el miedo y la acción sobre la apatía. Esta no era solo la historia de cómo Jimena Solís salvó a un bebé abandonado en una carretera. Era la historia de cómo ese bebé también la salvó a ella. Y juntos salvaron a cientos más. Fin.